frente al COVID. En la actividad agropecuaria es de vital importancia establecer el procedimiento a seguir para la identificación y atención oportuna ante casos sospechosos o confirmados de COVID, para poder asegurar a los clientes que se les brindará productos inocuos con las condiciones necesarias de seguridad. El sitio agropecuario CEDEPAS Norte viene brindando servicios a pymes y empresas asociativas con líneas de negocio de derivados pecuarios, principalmente de cuy y derivados lácteos, en frutales como el banano y hortalizas como el espárrago. Son unidades productivas que demandan de información para cumplir los requisitos exigidos para la prevención del COVID-19. En este marco, el taller tiene como objetivo brindar conceptos, estrategias, normas para establecer y aplicar los protocolos de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en las MIPES del sector agropecuario. Para ello, el día de hoy tendremos la participación, nos acompañan el ingeniero Fabio Monzón y la ingeniera Antoinette Alledo, ambos con amplia experiencia. Iniciaremos con la ponencia del ingeniero Fabio Monzón. Él nos dará la ponencia de marco normativo y teórico de los planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Fabio es ingeniero industrial, agroindustrial, es magíster en dirección estratégica y liderazgo del Centrum de la Católica. Ha trabajado en sistemas integrados de gestión y mejora continua en empresas como Damper, Camposol, Corporación Lindley, Tecnofil, Buenaventura, Laibe. Es auditor certificado en normas internacionales como la ISO 9001, 14001, 45001, entre otras, además de las normas OSHA 18001, entre otras normas internacionales. Es especialista en la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su aplicación en el sector minero, construcción, municipal y otros. Además, es especialista en la Ley 28611, que es la Ley General del Medio Ambiente, y otras normas legales sectoriales. Especialista en la implementación, auditoría, gestión, docencia de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en SUNAFIL, y actualmente director fundador de Multiverso SIG. Sin más preámbulo, Fabio, adelante con tu ponencia. Listo. Bueno, agradecidos, las disculpas del caso ya por un tema de energía, una condición externa. Iniciamos siempre con una reflexión. En tiempos de pandemia, siempre hay que aceptar todo lo que podemos, lo que no podemos cambiar. Fortaleza para cambiar lo que somos capaces de cambiar. Sabiduría para entender la diferencia entre las dos anteriores, entre qué cosas debemos aceptar y qué cosas podemos cambiar. Y finalmente, lo que yo sumo es tomar acción, ¿no? Esta es una frase de la serenidad. Y vamos a iniciar con ello para ver qué cosas ustedes pueden implementar de acuerdo a esta pandemia. Primero hay que contextualizarnos, ¿no? Ustedes ya saben, desde que formaron su empresa en registros públicos, con un capital desde 1.000 soles, hasta puede ser hasta 10.000 soles, hasta 1.000.000 de soles, dependiendo, al final ustedes se han categorizado al inicio de sus actividades como microempresa o como pequeña empresa. Entonces, hay que saber eso, que también para la Superintendencia de Banca y Seguros, ustedes tienen una clasificación. Ustedes nacieron como microempresa, nacieron como pequeña empresa, pero tienen que mantenerse en estas ventas anuales. Estoy utilizando el material de SUNAFIL, no se preocupen, van a tener los links de esta ponencia, inclusive específica, que habla del ámbito de aplicaciones del régimen laboral MIPE, creado para la finalidad de promover la formalización de trabajadores de las micro y pequeñas empresas. Independiente, este es un tema laboral, pero vamos a detallar el tema de las ventas anuales. Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias OITs, 622.500. En este caso, las OITs obviamente han cambiado, ahora tienen otro valor, pero la cosa es que ustedes son 150. Si ustedes tienen ventas en 150 unidades, siguen siendo microempresa. Si por algo ustedes nacieron como microempresa, pero ya ahorita tienen 151 unidades de UITs, justamente unidades impositivas tributarias, al final ahora ustedes ya pasaron a ser, ¿qué? Pequeña empresa.
Y también si ustedes iniciaron como pequeña empresa y tenían ventas anuales superiores y hasta un monto máximo de 1.700 unidades UITs, entonces pasan de 150 UITs a 1.700 UITs y pasan esas 1.700 UITs con el monto actual ahorita, ustedes ya pasan a ser ya mediana empresa. Entonces también es bueno que ustedes vean en cuánto están ahorita sus ventas para que vean si son microempresa o pequeña empresa. Esto les digo porque aparte del plan de COVID-19, ustedes aplicarían al sistema de gestión de seguridad en el trabajo simplificado, que son dos modelos simplificados del sistema de gestión de seguridad en el trabajo que nos aplica a todas las empresas, inclusive pequeñas empresas, microempresas. Pero para ustedes, el gobierno ha dado dos anexos donde su sistema de gestión puede ser más simplificado. Esto está desde 2013. Pero es bueno que sepan que aparte de lo que dice el plan de vigilancia, ustedes deben acogerse a esos planes, a esos sistemas de gestión de seguridad en el trabajo que les aplica a ustedes. Muy bien, entonces ese es nuestro contexto. De ahí, esta charla va a durar 40 minutos, así que hay mucha información que ustedes deben revisar, seguro muchas preguntas que tienen que hacer. Voy a dejar también mis redes, mi contacto para que ustedes la realicen, pero este es el marco. SUNAFIL, que son los que los van a inspeccionar, ustedes ya van a ver ahorita las normas que les voy a mostrar, van a tener que fiscalizarlos, pero además ellos tienen otra función, que es promover la educación. Así que también les dejo estos videos, porque de 40 minutos, ustedes acá pueden sumar cerca de 4 horas, que son los de SUNAFIL, 4 horas más o menos entre todos los videos de SUNAFIL, y bueno, el video del sistema de gestión de seguridad en el trabajo bajo la ISO 45001, que es el mío, que son 24 horas más. Entonces, ahí lo dejo los links, inclusive este tema de régimen laboral MIPE también está ahí el link para que ustedes entren a ver, a informarse más, pero ya sabemos que ese es el marco y tienen mucha más información que revisar. Vamos al tema de hoy día específico. Importante, SUNAFIL, ahí también les dejo el link del tanto el video como que esté en Facebook, como también el drive de información de estas diapositivas. Estas diapositivas, una parte de estas diapositivas, SUNAFIL las sube gratuitamente para que las descargues en PowerPoint, ahí también les dejo el link. Hay que entender algo muy importante. Ahora que ustedes están en el régimen agrario, son MIPES y pequeñas empresas, podría haber una denuncia ya sea de sus propios trabajadores o podría ser también una denuncia del sector, de algunos de sus colindantes por el tema de COVID-19, porque no estén cumpliendo el tema de COVID-19. Entonces, SUNAFIL va a actuar de acuerdo a denuncia, orden de inspección, asignación del inspector, modalidades de visita e inspección. Les comento, según la ley de fiscalización para el tema de la pandemia, la fiscalización también puede ser a través de un celular. O sea, te pueden llamar y decir que muestres video en vivo, sí, te pueden hacer así tu inspección. Ya lo permite, justamente las TICs, que son las tecnologías de información de la comunicación, podría ser que SUNAFIL tenga una denuncia, te llame al representante legal de tu MIPE y le diga, por favor, en este momento quisiéramos ver cómo son las instalaciones, acá tiene registrado tal área y quiero por favor que vaya a esas instalaciones, quiero que también usted tiene un fondo, quiero que vayamos a ver cómo sus trabajadores están trabajando. Primero les van a pedir documentación, pero que son justamente la etapa pre, y después en las medidas expectivas justamente hay una advertencia y también puede ser una paralización. Entonces también está permitido, obviamente ustedes siempre tienen que solicitar al inspector de SUNAFIL que se identifique, pero adicional vamos a darle un poquito más acá, las municipalidades, gobiernos locales y gobiernos regionales también les pueden inspeccionar su plan de vigilancia COVID-19. Así que estén en cualquier sector, voy a decir, bueno, SUNAFIL acá nunca viene. No es problema de SUNAFIL, porque también el plan de vigilancia y la norma 3, la resolución ministerial 377, que lo vamos a ver también, indica que cualquier organismo del Estado, en función a SUNAFIL, podría fiscalizarlos. No solamente SUNAFIL, no solamente Sensopas, ni tampoco su salud. Podría ser tu gobierno local. Les comento, por ejemplo, mi Cajabamba querida, que es la que ustedes están viendo acá, de Cajamarca, las instituciones financieras ha sido fiscalizada en el tema de plan de COVID bajo el 448, que es lo actual, lo vigente, por la municipalidad, no por SUNAFIL, sino por la municipalidad, y sí tiene competencias en eso. Así que hay que tener bastante eso, y después les dan su informe de inspección. En este caso, si detectan que ustedes levantan cualquier tema, que puede ser relacionado al plan de vigilancia, o al tema de seguridad sobre el trabajo de su sistema, o les colocan un acta de infracción ya con multa. Entonces, estas disposiciones, las que están viendo ustedes acá, son las que nos aplican a todo el Perú. Primero, la aprobación e implementación del plan. Para que ustedes aprueben su plan, vamos a, ¿dónde lo tengo acá? A ver, acá lo tengo.
Muy bien. A ver. Perfecto, a ver. El plan de vigilancia ustedes lo tienen que enviar a un correo que te dé el Estado, un correo que tú tienes que enviar tu plan de vigilancia ya terminado. No se preocupen, yo les voy a dar un modelo de plan de vigilancia para que ese modelo de plan de vigilancia ustedes lo puedan, destaca hasta registrar. Ustedes entran acá, les estoy dejando también el link, no se preocupen, al Ministerio de Salud. Y acá te dice cómo registrar el SICOVID. En este caso, acá está, este fue para la fase 1 y fase 2. Si ustedes van entrando por acá, vamos viendo por acá, van a ver que ahorita les va a lanzar a un correo. El 4. Muy bien. Estoy viendo acá. Esto está en internet. Ustedes pueden ingresar directamente a encontrar esta información y ustedes pueden también tener el ingreso y acá está el comunicado. Actualmente, la fase 3 y fase... Dime. Sí, un favor, ¿puedes ya, disculpe. Ya está, ya estoy compartiendo toda mi pantalla. Lo tenía compartido solamente el PPT, ahora, a ver. Sí, lo tengo que cerrar. A ver, voy a compartir. A ver, Basic, Advanced, Files. A ver, acá está, ya. Ustedes pueden ver acá, bueno, ya lo abrí, no vieron el proceso de que ingresé, pero este link va a quedar en las diapositivas. Ustedes ingresan su plan. Yo sé que ahorita todavía no han visto nada del plan, pero van a ingresarlo acá. Ahorita actualmente es así, tú envías el plan a este correo empresa@minsa.gov.p, que yo les voy a pasar un modelo, no se preocupen, un modelo en Word referencial, ya les voy a decir cómo ustedes van a tener que adecuarlo, pero ustedes ingresan acá su plan de vigilancia, y automáticamente ustedes ya quedan registrados. No necesitan que les llegue un correo de confirmación, no necesita que les llegue una aprobación. Antes, al inicio de la pandemia, llegaba un formulario, pero ustedes ahorita actualmente van a tener que enviarlo acá. Recomendaciones, envíenlo a este correo y cópiense otro correo para que vean si el otro correo, que es propio también de ustedes, que puede ser Gmail, Hotmail, no hay ningún problema, vean si es que les llega al otro correo, cosa que también tienen ahí un respaldo, que le han copiado también al correo de Minsa y también a otro correo, y que al otro correo que ustedes tienen sí les llegó. O se fue a spam o fue a correo no deseado, pero sí les llegó. Ese correo guárdenlo. Ese correo les van a pedir con una inspección, ya sea, como les digo, desde SUNAFIL hasta un gobierno local. Ustedes anoten esto, también va a estar ahí. Esto lo buscan a través de internet. Ustedes buscan registrar mi plan de Minsa y les va a salir esto. Primero les va a salir de fase 1 y fase 2 cuando se utilizaba el SICOVID, que era un software en línea. Pero ahorita en fase 3 y fase 4 es esto. Si ustedes presentaron en la primera parte el plan de vigilancia, van a tener que actualizarlo. Ya les voy a decir por qué, pero sí van a tener que actualizarlo. Vamos a ver por acá. A ver, muy bien. Listo. Entonces, ya está. Y los lineamientos que tiene que cumplir su plan de vigilancia, que yo les voy a dar un modelo en Word, según la 448, limpieza y desinfección, centros de trabajo. ¿Qué quiere decir el primer punto? Que ustedes van a tener que tener, obviamente, una evidencia de eso, evaluación de salud del trabajo previo al regreso o reincorporación. Son dos cosas diferentes. Regreso es que retorne y reincorporación es que le dio COVID-19 y retornó en 14 días o 7 días, de acuerdo a la norma. Lavado y desinfección de manos obligatorio, también como ustedes lo realizan. Sensibilización y prevención contagio en el centro de trabajo. Ustedes tienen que tener registros de que le dieron capacitación en todo el tema de anti-COVID-19. Medidas preventivas colectivas, qué hacer para distanciamiento, lugares de comedor, ingresos, para los aforos y todo lo demás. Medidas de protección personal, los EPPs, los equipos de protección personal, desde tu mascarilla, tu careta, tus guantes, en este caso, o diferentes otros EPPs. Y finalmente, la vigilancia de salud de los trabajadores en el contexto COVID es cómo va a ser la vigilancia a lo largo de toda esta pandemia. ¿Perfecto? Después hay consideraciones también importantes, consideraciones para regreso al trabajo, que son las que te tienen que dar para que tú retornes. En este caso, si es que hubieras parado. Si es que no has parado, simplemente ya estás trabajando, seguro algunos de ustedes están trabajando. Consideraciones para recuperación del trabajo es en el caso de las personas que sí les dio COVID-19 y tienen que retornar. Y cómo es la alta y cómo se hace eso también. Revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos con riesgo crítico de puesto de trabajo de corresponder. ¿Esto a qué se refiere? Este punto de revisión es en el caso que ustedes hicieran trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura, excavación. No hablo de abrir un surco, ¿no? Sino de excavación. Sino también hablo también de trabajos en caliente,
Izaje, espacios confinados, esos trabajos, ¿ya? Si ustedes no hacen nada de eso, no les aplica. Regreso a recuperación de trabajo con factores de riesgo COVID-19. Eso es las personas que tienen más de 60 años, las que tienen diabetes, asma, cáncer, tienen un índice de masa mayor a 40, o sea, quiere decir que tienen obesidad. Y finalmente las disposiciones complementarias, que son las que hablan de fiscalización. ¿Perfecto? Vamos a ver un poco, estos son las medidas colectivas, los reglamentos que han salido con el caso de la fiscalización. Algo importante, la categorización de multas de fiscalización está categorizado. Ustedes son microempresas y pequeñas empresas. Acá hay rangos. Fabio, igual, si yo no tengo mi plan de vigilancia, ya, si no tienes tu plan de vigilancia, va a ser muy grave. Ah, pero ¿qué estoy? Estoy en el 1, en el 3, en el 5, el 10, va a depender, ¿ya? SUNAFIL te va a evaluar, pero tú estás en el rango, si es que incumplieras digamos, una infracción muy grave y tuvieras número de trabajadores afectados de 1 hasta 10, entonces de 10 a más vas a tener de este monto. Ah, pero es 2.924, manejable, dirán ustedes. Bueno, va a depender también de otras infracciones, no solamente del plan de vigilancia, sino de tu sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero estos son el nivel de multas. No es lo mismo que te multen a una gran empresa. No MIPE es mediana empresa, empresa y gran empresa. Eso es no MIPE. Y ustedes son MIPES, que son microempresa y pequeña empresa, pero aún así hay diferencias en los montos que les va a hacer la multa. Aún así, para una microempresa, igual, casi 3.000 soles es una multa fuerte, pero les digo que no podría ser la única si en el caso fueran 10 personas que fueran afectadas por tema COVID-19. Pero estos rangos más o menos se manejan. Va a depender de los incumplimientos que te encuentre el inspector de SUNAFIL y que si tú no subsanas, al final vienen a ser estos montos y son sumatorios también. ¿Perfecto? Importante el plan de vigilancia. Toda mi presentación se basa en estas normas nacionales e internacionales. Nacionales porque me baso en el peruano, que es lo que nos rige. Internacionales desde la OPS, la OSHA, la ISO, la OMS, la OPS y también la OIT y los demás, ¿no? Entonces, también para que ustedes lo sepan. Importante, yo sigo el ciclo de mejora continua para la implementación. Antes de ir al plan de vigilancia que ustedes ven en el 8 a la mano derecha que dice plan de vigilancia, prevención y control, hay que analizar primero su contexto. No es lo mismo implementar un plan de vigilancia para una MIPE que para una empresa, una gran empresa, una agroindustrial con 3.000 trabajadores, que una MIPE que tiene 10 trabajadores o que tiene 20 o que tiene 30. Hay que analizar primero el contexto, no es lo mismo. Igual hay que analizar también su normativa legal, que es la que vamos a ver hoy día de acuerdo al plan de vigilancia, pero hay otra normativa legal que también les aplica a ustedes. Finalmente, una vez que tú tengas recursos, tengas el conocimiento que lo están teniendo con esta presentación, recién vas al plan de vigilancia. O sea, el plan de vigilancia tiene que ser que después de que has evaluado tu contexto, has hecho una matriz de riesgos, dependiendo de lo que tú tienes, y al final has podido implementar esto. Vamos a verlo a detalle. Muy bien. Primero que nada, el plan de vigilancia anteriormente, me gustaría que alguno de ustedes me diga cuántos han presentado con la 239. Porque la 239, ustedes seguro algunos de ustedes han presentado con la 239, que era el anterior plan de vigilancia. Muy bien. Muy bien. Si alguno de ustedes me dice que ha presentado, me dice para un poquito enfocarme, sugiero si van a presentar un tema actualizado, por ende las tablas deben estar actualizadas. El 4. Muy bien. Ya de ahí lo veo, Rubén. Gracias. Muy bien. Me indican si ustedes han presentado con la 239 o no han presentado ningún plan de vigilancia. Sería genial que me lo indiquen. Muy bien. La 448 es lo que ahorita les aplica a ustedes, ¿correcto? La 448 es lo que les aplica a ustedes. La 239 está derogada. Si ustedes no han presentado ningún plan de vigilancia, los cambios que han sucedido para este 448, primero que nada, es que este 23 que habla de la 377 que les dije, el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención COVID-19, en los procedimientos obligatorios para el regreso y recuperación del trabajo bajo la responsabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes han habido algún cambio o de la fase 1 que ustedes presentaron un plan de vigilancia con los 239, ahora han presentado otro, ustedes tienen que actualizarlo. Ahora bien, acá dice también, o en los procedimientos obligatorios para el regreso y recuperación haya habido cambios. Sí han habido modificaciones en esta 448. Así que si ustedes tenían un plan y ahorita quieren verificar que tienen que quizás volver a presentar el plan, pero ahora ya el correo, no tienen que subir a ningún software, ni enviarle a su ministerio, ni nada. Tienen que simplemente enviar al correo que ya lo vimos. Ustedes también tienen que verificar esto. Entonces,
Yo les digo que sí tienen que actualizarlo. ¿Por qué? Porque también esta 448 trae un poco más facilidades para ustedes. 3.3, verificar la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa o no autenticada vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicio, o el incumplimiento de los lineamientos de vigilancia, o sea que ustedes presenten un plan con vacíos, con quizás información falsificada o que no hayan declarado todo o que esté mal hecho, digamos, lo que va a repercutir es en la posterior suspensión, como justamente dice, medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, por ende ustedes no podrían operar, según la gravedad, la omisión, inconsistencia o fraude detectado en la fiscalización posterior. Este punto, ¿saben por qué se ha puesto más así fuerte? Porque antes el plan de vigilancia era revisado y te enviaban una carta diciendo que ya lo revisaron al menos. Como SUNAFIL no se ha dado campo para poder revisar tantos planes de vigilancia, ustedes van a tener que enviarlo, pero revisarlo bien porque después va a ser fiscalizado. Eso es lo que te dice. Muy bien. Después, la finalidad sigue siendo la misma, o sea, de la derogada a la nueva sigue siendo lo mismo. Acá sí hay algún cambio en los objetivos específicos. En el objetivo específico 1, te hablaba de establecer lineamientos para vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores. Eso se mantiene igual. Establecer lineamientos de regreso a la corporación, garantizar la sostenibilidad. Estos objetivos se han mantenido, simplemente se ha enfocado en el tema también de fiscalización, que se tiene acá, pero se han mantenido idénticos. Y algo que se ha habido cambio es que para la 239 sí te decía que el plan de vigilancia aplicaba a personas naturales. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías un RUC de 10, no 20, también te aplicaba. Pero en la nueva 448 te dice solamente personas jurídicas, tanto de actividades económicas como actividades del sector público. ¿Correcto? Muy bien. Después, ahora vamos ya a los puntos que ya son netamente los lineamientos, pero antes de ir a los lineamientos, algo importante. Toda empresa de hasta 5 trabajadores que no se encuentre incluida en el Decreto Supremo 00398, que estoy leyendo el 713, ¿qué quiere decir? Que si usted no hace trabajos de alto riesgo y eres una empresa que tiene hasta 5 trabajadores, te aplicaría el anexo 6. Entonces, también sería bueno que ustedes me digan cuántas de sus empresas les aplica el anexo 6, o sea, que tienen hasta 4 trabajadores. Ya lo vamos a ver también en el anexo. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si no, su plan de vigilancia va a ser mucho más sencillo. Y justamente para eso es la 448, para volverlo más sencillo a las MIPES, a las empresas que tienen menor capacidad adquisitiva, menor presupuesto, ¿ya? Esto es importante. Ya para el otro plan de vigilancia sí tienes que ver el anexo 5 y todo lo demás, pero este punto 713 sí es importante para ustedes. Si alguno de ustedes me dice que tiene una MIPE que solamente tiene 4 trabajadores, les aplicaría solamente el anexo 6, que es un plan de vigilancia simplificado. Si tienen de 5 para arriba, sí les va a aplicar los otros tipos que vamos a ver. Muy bien. Luego de eso, el plan de vigilancia igual te habla de que el plan de vigilancia para el trabajo, el anexo 5, que es el modelo que aplica a todas las demás empresas, no el anexo 6, y la lista de chequeo de vigilancia, el anexo 4. Esto, algo nuevo en la 448, es que hay una lista de chequeo para que ustedes verifiquen el cumplimiento del COVID-19. Así que este cumplimiento de COVID-19 lo dice el 717. Eso nos aplica a todos también. Así que si ustedes tienen de 5 trabajadores en adelante, hacia arriba, nos va a aplicar justamente el anexo 5, que es una estructura, que es como una guía de cómo tienes que hacer tu plan de vigilancia, un índice, y les va a aplicar también el anexo 4, que es como un checklist, es una lista de verificación para ver si estás cumpliendo tu plan de vigilancia. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Muy bien. Provincia Sánchez Carrió, muy bien, por ahí menciona hasta 5 trabajadores, es decir, simplificado es parte confunde. Ah, sí, Claudia, bueno, en realidad, acá en el 713, muy buena pregunta, María. En el 7, a ver, permítame cerrar esto. En el 713, en el 713 dice hasta 5 trabajadores, ¿correcto? Acá, ¿dónde está? Acá en el 713 habla hasta 5 trabajadores, ¿ya? Pero en el anexo que te habla es el anexo 6, te habla 4 trabajadores. Así que es hasta 4. No, de 5 en adelante ya te aplica el otro. Así, yo sé que acá dice hasta 5, justamente, pero si tú lees el anexo, dice que el anexo 6 aplica hasta 4 trabajadores, o sea, con 4 trabajadores máximo. ¿Ya? Lo vamos a ver también en el anexo. Sí, confunde un poquito porque acá te dice hasta 5 y abajo en el anexo te dice 4. Pero siempre tú tienes que sumarlo a tu favor. ¿Qué quiere decir? Que tú exageres un poco la regla. Entonces, si acá hay una disyuntiva en que te dice 5 acá y más abajo te dice 4, sigue la de 4 porque puede ser que SUNAFIL tome la de 4. Así que simplemente el anexo 6 va a aplicar hasta 4. Y justamente, si tú lees el anexo 1, dice de 5 en adelante también. Así que abajo, tanto en el anexo 1 como en el anexo 6, refuerzan que solamente es hasta 4 el simplificado.
y deje un poquito de lado esto, y aparte acá te dice hasta 5. Así que olvídense solamente 4 trabajadores que aplica el anexo 6. ¿Dónde se refuerza eso? En el anexo 1 que te dice eso y también el anexo 6. Acá te dice hasta 5, que te podría confundir que sean 5, pero en el anexo 1 y en el anexo 6 te dice 4. Así que ahí hay 2 refuerzos que te dice 4, ¿correcto? Pero está muy bien que te hayas fijado en eso. Los 7 lineamientos, bueno, todos ustedes van a tener que tener un proceso de limpieza y desinfección, tanto de los, esto no es de manos, sino es de ambientes, ¿ya? Ustedes tienen que tener limpieza y desinfección de sus ambientes. Muchos de ustedes trabajan en lugares donde el piso es de tierra, así que ustedes tienen que verificar sobre la limpieza y desinfección de los utensilios, de lo que ustedes llevan a sus manos. Quizás no de la tierra, porque ustedes, la mayoría trabajan en lugares que están cerca del campo, o con lugares también que tengan polvo, pero las superficies, las que tú tienes, tu mesa, tus herramientas, esas sí tienen que tener la limpieza y desinfección. Y tú tienes que tener lo que te dice ahí, la periodicidad de desinfección de lugares de trabajo, la frecuencia diaria de limpieza. La limpieza es diaria. Y la frecuencia de desinfección, esa tú la colocas. ¿Y con qué hago la desinfección? Con alcohol, con lejía, con a baja concentración. Eso tú lo defines, pero tienes que colocarlo. Aparte, tienes que definir qué capacitaciones, qué PPs le vas a dar a esa persona que está haciendo limpieza y desinfección en todas tus áreas, o a las personas que están haciéndolo. Quizás tus propios trabajadores están haciendo limpieza y desinfección antes de iniciar sus actividades, porque acá te habla claramente antes, y ellos entonces tendrían que tener su capacitación en limpieza y desinfección, cómo es que ellos hacen las concentraciones de lejía y agua, o qué tipo de alcohol utilizan para la desinfección, qué tipo de guantes, qué PPs utilizan, para que obviamente no tengan un daño químico de las manos. ¿Perfecto? Muy bien. A ver, solamente... Muy bien. Si quieren saber qué desinfectantes, acá les estoy dejando un link para que ustedes vean los desinfectantes que les aplican, ¿correcto? Luego de eso, el punto 2, que es muy importante. En el punto 2 te habla de que, tienes que tener tu ficha sintomatológica, y acá te dice que este medio, la ficha sintomatológica que está en el anexo 2, puede ser online. O sea, lo puedes tener electrónicamente. Lo puedes tener inclusive descrita todos los campos en el WhatsApp. Yo he visto que una empresa ha hecho eso. Así que les podría aplicar que ustedes lo hagan por WhatsApp o lo hagan físicamente. Este es el anexo 2. Es una ficha donde tú llenas tus datos y todo lo demás. Es simple. Después, acá que te habla, obviamente, que el control de temperatura corporal sea aleatoria al momento del ingreso del centro de trabajo. Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. Acá volvemos otra vez al tema, ¿no? Acá te dice que el control de temperatura corporal es aleatorio al momento. Antes te decía que es obligatorio. Más adelante te vuelve a indicar que tú tienes que hacerlo al inicio o al final. Vamos a verlo en ese caso. Pero acá sí te dice que esta actividad, en este caso, que es el monitoreo, digamos, del control de temperatura, no es obligatorio en centros de trabajo menores de 20 trabajadores. Yo recomiendo que sí lo hagan, ¿ya? Pero acá te dice que, no, que tú lo podrías obviar. Otra cosa también es que en caso que tú tengas un caso sospechoso, tú debes manejarlo de acuerdo al documento. ¿Qué quiere decir? Que lo derives al centro de salud, que eso es lo que te dice acá, ¿no? Tú tienes la temperatura, tienes un caso sospechoso y lo vas a tener que derivar. Muy bien. Y algo importante, la aplicación de pruebas moleculares o serológicas, o las pruebas rápidas que ustedes dicen, ¿ya? Cualquiera que fueran moleculares o rápidas, te dice que solamente aplican a los trabajadores con alto o muy alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que son los trabajadores que tienen contacto con personas con COVID-19, que en algunos casos vendría a ser el médico o el enfermero que tiene contacto con posibles casos o casos confirmados. Pero si tú eres un trabajador del agro, que trabajas en el día a día o que trabajas también en un centro productivo, quizás te podrían categorizar bajo o máximo medio. ¿Qué quiere decir? Que al final a ti no te aplicaría, ¿ya? Pero va a depender de la evaluación del profesional de la salud. Tú tienes que tener un profesional de la salud. Él va a tener que terminar justamente esta pirámide, donde los trabajadores, generalmente los trabajadores del sector agrario, están categorizados como bajo o medio, máximo. Porque ustedes no tienen contacto con pacientes, no tienen contacto con personas confirmadas con COVID-19, que esos son los alto y muy alto, ¿correcto? Los muy altos son las personas que tienen contacto con los aerosoles, ¿sabes? Que tienen contacto con personas ya confirmadas y tienen que tratarlas, que son los médicos en los hospitales, ¿correcto? O inclusive médicos ocupacionales que tienen contacto con muchas personas que podrían estar enfermas. Y el alto son personas que trabajan también en los hospitales, pero no tienen contacto directo con los enfermos. Entonces, ninguno de tus trabajadores tiene esos requisitos, ¿no? Pero, por ejemplo, medio sí podría ser que tiene bastante contacto con muchas personas, y bajo es una persona que no tiene tanto contacto con sus compañeros de trabajo, que son 5 o 2, pero no más, o sea, no está expuesta a tantas personas durante el día, ¿correcto? Entonces te deja que para los de muy alto y alto sí les hagas, pero para los de bajo y muy bajo, te dice que tú defines. Si tienes dinero para hacerles, hazles.
pero no es obligatorio que para los que tú defines como tus trabajadores que tienen riesgo bajo de exposición al SARS-CoV-2, al virus, tú no les tienes por qué hacer, o sea, te deja libre para que tú no lo hagas, ¿correcto? 4. Muy bien. Disculpen, se cerró. Voy a cerrar esto por acá. Ya está. Ya está. Seguimos. A ver, acá hay una consulta. Muy bien. Ya está. Otra cosa importante es que cuando tú tengas un caso confirmado, cuando tú tengas un caso sospecha, tú lo derivas a un establecimiento de salud. Para que tu trabajador que tiene fiebre o que tiene justamente malestar, que tiene síntomas, tú lo derivas. Después, en la evaluación del responsable de la salud del trabajo para identificar contactos potenciales. O sea, tú detectas a una persona que tiene sospecha o que ya tiene síntomas, tú lo derivas a que se haga su prueba y obviamente a que se retire a su casa, pero también tienes que analizar con qué persona estuvo contacto. Adicional, comunicar a la autoridad de tu jurisdicción. Eso no te preocupes. Si tú le envías para que se haga su examen, en cualquier hospital o en una clínica, la clínica reporta que esa persona ya tiene COVID-19 y lo sube al Psicovid, que es un software donde estamos todas las personas que hemos sido evaluadas, ya sea que nos dio positivo, ya sea que nos dio negativo, ¿correcto? Pero algo importante es el punto 4. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un caso confirmado y vas a enviar a alguien a su casa porque ya tiene síntomas o tiene sospecha, tú tienes que brindarle información. ¿Qué quiere decir? Pero no información de COVID-19, porque esa ya le diste en teoría al inicio, sino que tienes que darle información de medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa para protección de COVID-19. O sea, tienes que darle una información a esa persona que se va a ir a su casa, a hacer cuarentena en su casa porque tiene un caso de sospecha o ya confirmado. Tienes que darle información para que él proteja a su familia, para que cuando vaya a su casa se aísle, esté los 14 días, le pasen su comida. Ya esa información el empleador le tiene que dar al trabajador. Y ahí lo dice en el punto 4, así que también es obligatorio. Eso es algo que he visto que no lo están haciendo muchas personas. Lavado y desinfección de manos, esto es importante para el sector agrario, porque en el sector agrario ustedes tienen también conocimiento de que ustedes sus manos generalmente están con tierra. Entonces, para ustedes no les aplica utilizar gel nada más, utilizar alcohol. Justo todas las normas internacionales de la CDC, la OMS, dice que si tu mano no está limpia, el desinfectante no aplica. ¿Por qué? Porque pierde su capacidad de desinfección, porque también tienes que tener tiempo de contacto, concentración. Entonces, sí o sí para el sector agrario, personas que tienen contacto con la parte agrícola, o también en lugares con bastante polvo, tienes que sí o sí asegurar que sea lavado de manos y después desinfección. Acá sí estoy hablando ya no de superficie, sino de tus manos. Entonces, para ustedes sí les recomendaría que sea lavado de manos y desinfección. No, pero me eché bastante alcohol de 96 grados. Bueno, el alcohol de 96 grados ya está contraindicado por la MINSA. El MINSA ha sacado un comunicado diciendo que el alcohol de 96 grados no es para el contacto con las manos. De 70 grados está perfecto. Así que también no es que, ya le doy una mayor concentración o le echo más lejía a mis manos. No, porque te estás lesionando, estás posiblemente teniendo un accidente por quemadura. Así que simplemente alcohol de 70 grados o un cloro a baja concentración, pero sí o sí el lavado de manos. O sea, no pueden ustedes decir que no les va a aplicar el lavado de manos. Eso sí es obligatorio, ¿correcto? Muy bien. A ver, acá hay preguntas. Bueno, estoy preguntando ya. Sí, ya bueno, ahí está María, me confirmó lo que recibió la información. Por ejemplo, acá, esto es información de la CDC de Estados Unidos. También les dejo ahí el link para que ustedes busquen la información. Y en Estados Unidos y en la CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades Internacional, te habla de 60%. Nosotros generalmente en los mercados tenemos 70%, ¿no? En los farmacias, boticas, ya, el 70% está bien. Pero en Estados Unidos te recomiendan el 60%, sobre todo por el contacto. Así que no es recomendable el 96, no solamente lo dice el gobierno del Perú, sino también lo dicen a nivel internacional. Ustedes tienen que colocar señalización también, eso es importante. Y en la sensibilización ustedes tienen que tener evidencia de estos 6 puntos. Primero, capacitación. Voy a irme desde el último, ya, porque los primeros son muy básicos. Primero, educación en las diferentes formas de estigmatización. O sea, tú tienes que darle capacitación a tus trabajadores diciendo que si una persona le da COVID-19, o si una persona tiene un familiar con COVID-19, o si una persona tiene sospecha de COVID-19, o que no utilicen el COVID-19, que es la enfermedad, para insultar a las personas,
para aislarlas, para no tratarlas, para tratarlas mal. Ya, eso está prohibido. Tú tienes que ver una declaración, una lista de asistencia que tus trabajadores les han dicho que está prohibido tratar mal a una persona porque tuvo un familiar, porque tuvo COVID-19 o porque se reincorporó. No solamente tratarlo mal de insultarlo o cambiarle por un apodo, ya no te llamas Pedro, sino te llamas COVID-19. No solamente eso, que también eso está prohibido, sino que también le digas que no lo vayan a excluir, no lo vayan, si ya está recuperado, capacitar a tu personal de que ya está recuperado. Tiene que haber una capacitación de eso, lo dice acá. Segundo punto, empezando de abajo, educar permanente en medidas preventivas de contagio, que quiere decir que no solamente en el trabajo, sino que acá te dice trabajo, comunidad y hogar. O sea, que tiene que tener una capacitación de que tú le digas cómo se debe cuidar en el trabajo, en el trayecto, cuando va a los mercados, cuando además también tienes que educarlo para que él tenga una vida normal afuera y no se contagie afuera y también en su casa. O sea, tiene que haber una capacitación de que tú le digas cómo debe cuidarse en su casa, cómo debe cuidarse en el trabajo y cómo debe cuidarse en la comunidad, a veces en el transporte, ¿no? Tercero, facilitar medios para responder inquietudes. Que tú declares que en este WhatsApp, si en el caso les llega una información falsa, una noticia falsa, que hay bastantes, o tienen una duda, te escriban a tal número y tú les vas a responder en 12 horas, en 24 horas. Tienes que ponerles plazo, ¿no? No es que escríbeme y no le contestas en una semana, ¿no? En 12 horas, 24 horas, 48 horas, pero tiene que haber un buzón, ya sea electrónico, un WhatsApp o una llamada o un correo donde tus trabajadores puedan hacer consultas y tú tienes que capacitarlos diciéndoles, este es el correo, tienes que tener una lista de que tú les has capacitado que ese es el correo, ese es el celular, ese es el WhatsApp, donde tienen que consultar sus inquietudes. Cuarto, empezando desde abajo, sensibilizar la importancia de reportar tempranamente. Quiere decir que tiene que haber evidencia que tú también le digas a tus trabajadores. Por favor, reporta. Nadie te va a sancionar, nadie te va a botar de la empresa, pero reporta. Reporta porque así vas a cuidar a tus trabajadores, a tus compañeros, a la empresa, porque si hay un brote de COVID-19 donde todos nos contagiamos, Sunafil va a venir y nos va a cerrar la empresa y nos quedamos todos sin trabajo. Entonces tú tienes que capacitar a tu personal en que ellos estén tranquilos en decir si tienen síntomas y que reporten tempranamente, que no esperen hasta el final a tener fiebre por miedo a perder su trabajo ya. Tiene que haber una declaración y eso tienen que tener ustedes evidencia. El uso, y lo demás, lo de arriba, el uso de mascarillas obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla, el protector respiratorio, es de acuerdo al nivel de riesgo. Acuérdense que los EPP son de acuerdo a si yo me categoricé bajo, medio, lo vamos a ver en el anexo. Brindar información de COVID-19 a los medios de protección, que son obviamente la capacitación y todo lo demás. Entonces, de todo lo que les acabo de decir, ustedes tienen que tener evidencia. Mejor firmada, lista de asistencia con el título de lo que les acabo de decir y firmado. Sí o sí les van a pedir en el Sunafil y ustedes deberían apuntarlo en su plan de vigilancia. Muy bien, acá hay más información de que ustedes podrían pegar en su empresa, en este caso, en su MIPE. Las medidas de protección colectiva no ha cambiado tanto, pero acá simplemente es el distanciamiento. El aforo, que reduzcas el aforo, el distanciamiento de 1 metro, que lo mantengas durante todo tu proceso. En los comedores, si es que no hay barreras, que sí, como yo me voy a bajar la mascarilla en esos comedores, al final yo tengo que tener 2 metros separados de las personas, ¿correcto? 2 metros separados. Algo adicional también acá, que sí fue muy bueno que colocaran en el 725, que está prohibido los túneles de desinfección. Yo acá en Trujillo todavía he visto en la salida de los carros. Está prohibido los túneles de desinfección. Eso lo dice justamente acá. Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si tú le quemas, le estás pulverizando cloro y le quemas su piel, sus ojos, va a ser un accidente laboral. Entonces, está prohibido. Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento, no llevarse la mano a la cara. Eso es lo fundamental, ¿correcto? Y bueno, algo nuevo también acá te colocaba para mujeres gestantes, sí o sí, que vayan, que cumplan su labor preparto, o sea, que muchas mujeres gestantes decían que no, querían trabajar hasta el último día. No, tienen una etapa preparto, vayan a su casa, preferiblemente para que trabajen a casa y trabajen de manera remota, si es que se puede hacer. Si no, igual se da prioridad para que la mujer embarazada vaya a hacer trabajo de su casa o se le dé el permiso antes de que termine o que ya esté dando a luz, ¿no? Por decirlo así. Otra cosa, como ustedes trabajan también en el campo, si tienen personas en campamento, que es como decir que viven en la zona agrícola, sí o sí las camas de donde estén tienen que tener una distancia de 1.5 metros. Ya no solamente de 1 metro, ya no 2 metros, sino 1.5 metros de distancia de las camas de las personas. Obviamente en 360 grados, porque digo, yo estoy distanciado del de acá, pero del otro estoy cerquita. 365 grados cuando tengan trabajadores agrícolas en un lugar. Tienen que tener 1.5 de distancia a las camas. Entre todos, ¿no? No es que de uno estoy de 1.5 y del otro estoy pegadito, ¿correcto? Eso es importante también para ustedes.
Luego de eso, medidas de protección personal son los EPPs. Vamos a ver el anexo 3, que lo indica, para que vean también ahí detalle cómo se van a colocar. Y vigilancia en la salud. Acá hay lo que me decía también, si ustedes tienen temperatura de 37.5, no es que lo envío ya a su casa o que sea la prueba. Si tienen personas que tienen 35.5, lo van monitoreando. Si aumenta, ya lo envío obviamente, lo considero una persona que tiene que ir a hacer a su domicilio, tiene que ir a hacerse su prueba y lo envío a su casa. Pero si aumenta, si tiene 35, de 37.5 a 39, lo envío. ¿Se acuerdan que al inicio decía que para empresas de menos de 20 trabajadores no aplica la temperatura? Y también decía que el tratamiento de temperatura puede ser aleatorio, pero igual acá en esta parte te vuelve a decir que tienes que controlar la temperatura. Entonces, en el 7272 pueden decir, como actividad de vigilancia se controla la temperatura corporal de todos los trabajadores en el momento de ingresar y finalizar la jornada laboral con la aprobación del personal de realiza. Como María nos dijo, acá también hay otra parte donde el plan de vigilancia, que así está puesto, no lo he puesto yo, se contradice con la parte de arriba. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Sí tomen la temperatura porque no hay otra manera de que ustedes detecten un síntoma de una persona con calor. Así que siempre utilicen la medida de seguridad más dura. A pesar de que arriba les decía que te hicieras aleatorio, si eras de 20 trabajadores no aplicaba, acá te vuelve a decir que sí tienes que hacerlo. ¿Por qué? Para monitorear esto. Para si tienes personas con 37.5, posiblemente en media hora suba a 38. Entonces ya te permite separarlo, tenerlo ahí en seguimiento. Y si tienen 38, ya ni siquiera lo dejo entrar. ¿Por qué? Porque las personas te pueden decir, yo estoy bien. Y hay personas que no se les nota en el rostro, o sea, que no están rojos ni nada. Entonces sí es importante. Así que cumplan mejor de acuerdo al 7272 que estamos viendo acá, para estos controles que sí son controles de vigilancia durante toda la pandemia, ¿correcto? Adicional a ello, vamos a ver por acá, para finalizar con el punto 7, la vigilancia y exposición de factores de riesgo de tipos ergonómicos, psicosociales. ¿Qué quiere decir? Que tú, también esto lo pide la ley, ¿ya? Pero tienes que justamente ver si algún tema ergonómico, porque enviaste a su casa a personas que no tienen lugares donde sentarse, en el caso agrario no va a ser, pero si la pandemia hace que tú tengas mayores factores ergonómicos, quiere decir sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, pero también si tienes problemas psicológicos, o sea, factores psicosociales, o sea, que te generan estrés. Te genera estrés ir al trabajo y pensar que te vas a contagiar porque tienes 2 padres mayores que podrían fallecer en tu casa. Te genera estrés no saber si tus compañeros tienen COVID-19. Te genera estrés estar todo el día lavándote las manos, no pudiendo tocar la cara. Ya, estas cosas ustedes tienen que identificarlas para poder solucionarlas. ¿Cómo las solucionan? Con un plan de salud mental, que también lo pide la norma ahora. ¿Qué quiere decir? Que ustedes a lo largo del año tienen que hacer actividades para mejorar el ambiente, para disminuir el estrés, ¿correcto? Muy bien. Y esta parte de acá, esta parte solo aplica para empresas que hacen pruebas, test. Solamente pueden hacer pruebas de test todas las empresas de Perú, pero con una autorización del MINSA, con las DIRESA, las jerezas. Eso es lo que nos estamos viendo ahorita. Si tú tuvieras que regresar al trabajo, tienes trabajadores que van a regresar al trabajo y están categorizados como bajo y no han tenido ningún síntoma, retornan al trabajo, lo que te dice acá en la 731, que es solamente un punto. Y pasamos al 732. En el 732, acá, yo voy a resumirles. Acá te dice que si tienes síntomas, vas 7 días y ya estás justamente en la segunda semana, 14 días, está bien. Lo que ustedes tienen que darse es que si ustedes tienen COVID-19, sí tienen que ir 14 días, ¿correcto? En cuarentena, a su casa, no solamente a su casa, sino dentro de su casa también estar en cuarentena. Después de eso, no es que ya, yo al día 15 regreso a mi trabajo, déjame entrar, no. Tiene que haber una alta clínica, una alta epidemiológica. Quiere decir que el médico ocupacional que trató, ya te trató en el hospital, en la posta, en la clínica que tú tenías o el médico de tu empresa, tiene que decirte, yo ya te doy el alta clínica, el alta epidemiológica, tú puedes regresar al trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que a los 14 días todavía tienen síntomas y es más, ha empeorado su situación. Entonces, no es que 14 días, por más mágicos que sean, al 15 días estoy bien. No, es una medida preventiva. Si tú en los 14 días ya desarrollaste todo el COVID-19, al día 15 en teoría ya no deberías contagiar, y también ya no deberías tener ningún síntoma. Pero si al día 14, o es más, si 3 días antes, o sea, el día 12, 13 y 14, tú tienes síntomas, o tu trabajador tuvo síntomas, no debería retornar. ¿Eso quién lo ve? El médico ocupacional, ¿correcto? Eso también es importante. Independiente de los días que te envíen, siempre es así. El médico es el que va a decidir de acuerdo a tus síntomas. No porque ya simplemente, 15 días retorno. No, no es así. De acuerdo a tus síntomas, el día 14 se te vuelve a evaluar para ver cómo vas, ¿correcto?
Es importante, este 7.3 solo aplica si ustedes tienen trabajos de alto riesgo. Si tienen trabajos de alto riesgo, como les dije, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo en caliente, excavación, materiales peligrosos, ustedes tendrían que volver a actualizar sus procedimientos de trabajos peligrosos de acuerdo a COVID-19, con los controles de COVID-19. Si eso lo tuvieran, si no, no les aplica. Esto sí es importante. Y a ver cómo voy con el tiempo. 6 de la tarde, ¿me confirmas? Sí, 5 minutos más, Fabio. 5 minutos más. Listo, perfecto. Ya, 5 minutos más. Esto es importante. Me voy de frente, no de lo erogado, sino ya lo que tenemos actualmente. A ver, ¿se acuerdan que yo les decía que ustedes tienen que categorizar, si tengo 10 personas, cuáles son los que tienen mayor exposición a SARS-CoV-2? Y si de mis 10 trabajadores en el sector agrícola, ninguno de ellos trabaja con enfermos, es médico o tiene que trabajar en hospitales, no es alto ni muy alto, así de simple. ¿Ya? Quizás medio o bajo, ¿ya? Eso es para determinar qué tan expuesto estás al virus. Es esa categorización, esa pirámide de bajo, medio, alto y muy alto. Esto es factores de riesgo. Los otros son niveles de riesgo. Niveles. Este es factor de riesgo. Este es diferente. Este lo que te va a decir es que si el SARS-CoV-2, o mejor dicho, si llegas a contraer COVID-19, la enfermedad, es más probable que sea mucho más grave si tienes esto. ¿Qué quiere decir? Si eres una persona mayor a 105 años, si te da COVID-19, tus síntomas posiblemente sean graves o muerte. Si tienes hipertensión arterial refractaria, si te da COVID-19, posiblemente cómo va a desencadenar la enfermedad en ti es muerte o grave, o vas a estar entubado en UCI. Entonces, si ustedes tienen trabajadores con esto, y ustedes miran, pero yo no sé, yo nunca le he pedido, bueno, la única manera de saber que tienen esto es obviamente una declaración que ellos sean conscientes y te digan, sí, yo tengo hipertensión, edad mayor a 65, cáncer, diabetes y todo lo demás. Es la única manera que te digan que ellos han tenido eso. Y la otra es hacer el examen médico ocupacional. O sea que lo envías a una clínica y en la clínica obviamente. Ahora, esa información es clasificada entre el médico y el trabajador. Pero por tema del COVID-19 tú le podrías solicitar al médico de la clínica donde le vas a hacer que te diga si el trabajador tiene alguno de estos factores de riesgo que dice COVID-19. El médico no tendría por qué decirte si tiene esto o lo otro. Con que te diga si tiene uno de estos factores, en teoría tú, esta persona, tendrías que enviarla a trabajo remoto, suspensión perfecta, o en este caso también rescindir el trabajo. ¿Por qué? Porque si tú le envías al trabajo, o sea, sabiendo que a pesar de que el trabajo está categorizado con bajo riesgo de exposición, o sea, que no está tan expuesto al virus, pero si esa persona le da, va a ser grave. Entonces, estas personas deben trabajar en casa o deben trabajar remotamente o con suspensión perfecta, porque esas personas, si es que les da el COVID-19, lo más probable es UCI, unidad de cuidados intensivos, y posible muerte. Eso es lo que te dice este listado. Entonces es importante que tú también veas esto, cómo vas a analizar qué personas están en esta lista. No es una lista negra, más bien es una lista de salvación. Eso es como lo que ustedes lo tienen que ver. Muy bien. Voy a ir a la parte de los anexos. De acá todo lo que está hablando es el tema de los cumplimientos. Ya vimos los 7 lineamientos, ¿eh? Ya lo vimos. Ahora vamos a ver esta parte que es fundamental para ustedes. Lo que me decía María. A ver, uy. Acá, escape. Lo que me decía María, acá está. A ver, tipo 1 de 5 a 20 trabajadores. Así que no puedo decir que yo soy anexo 6. A ver, para que vean un poquito de la... A ver, si no se van a confundir. Voy primero al anexo 6. Así está en el orden. No es que yo quiera confundirlos acá. El anexo 6, este plan de vigilancia simplificado, y te dice acá, ¿no? De 1 a 4 trabajadores. Más arriba, ¿se acuerdan que vimos en el 721? Decía que hasta 5 trabajadores te aplica el anexo 6, pero acá te dice de 1 a 4 trabajadores. Así que el anexo 6 solamente es de 1 a 4 trabajadores. ¿Dónde más yo refuerzo? Este es el simplificado, ¿eh? Inclusive, miren, este checklist es chiquito. No les va a aplicar a empresas que tengan, a MIPES, que tengan microempresas que tengan de 1 a 4 trabajadores, ¿ya? Solamente les va a aplicar a ellos. ¿Y por qué digo que de 1 a 4 trabajadores? Porque también acá en el anexo 1, me lo vuelve a decir, a mí no me va a aplicar el anexo 6 si es que estoy tipo 1, porque tipo 1 soy de 5 a 20 trabajadores. Tipo 2 soy de hasta 20 trabajadores. Tipo 3 soy de 21 a 50. Tipo 4 de 51 a 100, de 101 a 500 tipo 5 y tipo 6 de más de 500.
Eso es importante porque si ustedes pueden ver hasta tipo 3, o sea, de 21 a 50 trabajadores, que sería más o menos donde ustedes están ubicados, les va a aplicar profesional de la salud. ¿Qué es un profesional de la salud? ¿Es un médico? No, no es un médico, porque ustedes pueden ver acá que el médico está en el cuarto. ¿El licenciado de enfermería? No, tampoco. Ahora, no digo que no sean, porque es claro, son profesionales de la salud, licenciado de enfermería y todo lo demás, pero a lo que voy es que el anexo no te pide que sea un enfermero si tienes desde 5 hasta 50 trabajadores. Así hagas trabajos de alto riesgo, porque este es el 00398CA. Así hagas trabajos de alto riesgo, pero estás de 5 a 50 trabajadores, un profesional de la salud. ¿Y qué es un profesional de salud? Que no es un licenciado de enfermería y no es un médico, según esto, o sea, sino que no lo puedes solicitar. ¿Perfecto? Eso está en la siguiente parte, en esto. Cada tipo 1, tipo 2, tipo 3 tiene su fila correspondiente. Cada columna tipo 1, tipo 2, tipo 3 hasta tipo 6 tiene su respectiva fila. Acá también tiene 6 filas, arriba tenías 6 columnas. Perfecto. La primera fila te dice, en caso de centros de trabajo tipo 1 podrán solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo en un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad de salud en el trabajo o gestión de riesgos de desastres para implementar plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Tú tienes un profesional de salud que cumpla con esto y lo puedes contratar para que te ayude y sea parte de tu sistema de gestión, sin ser un médico y sin ser un enfermero. Ahora, si eres tipo 1 no significa que no puedes contratar a un médico o un enfermero. Si puedes hacerlo, mejor aún. Pero no te pide específicamente que sea un enfermero o licenciado en enfermería o sea médico, ¿ya? ¿Correcto? Y también la fecha epidemiológica era esta, no ha cambiado en nada, de acuerdo a la 239. Acá sí, este punto es clave. Y con esto vamos a finalizar y el anexo 4. Ustedes categorizaron al inicio, les decía que ustedes son trabajadores generalmente son bajo o medio. ¿Qué quiere decir? Que tienen bajo o media posibilidad de exponerse al SARS-CoV-2 en el trabajo, ¿ya? Entonces a ustedes les va a aplicar, si son bajo, si su médico, su profesional de salud los categoriza como bajo, les va a aplicar solamente la mascarilla de tela. Y está bien, pero les tiene que dar 3, ¿ah? Tiene que haber una evidencia que el empleador te ha dado 3 mascarillas de tela comunitarias. Y si tú tienes riesgo de exposición medio, te he tenido que dar obviamente o mascarilla de tela o te puede dar quirúrgica como la que yo tengo ahorita, ¿correcto? Y ustedes pueden ver ahí que te dice CCC. ¿Qué quiere decir? Que si tu trabajador, que tú lo has categorizado, o trabaja en el campo, o trabaja en tu empresa pequeña, almacenando, elaborando o embalando productos agrarios, o en este caso los cuyes, en este caso también la parte de banano orgánico, si uno de tus trabajadores se pone mal y tú vas a enviarlo con otro que lo acompaña al hospital, ese trabajador en ese momento deja de ser bajo para ser ¿qué? Alto. ¿Por qué? Porque va a acompañar a una persona con posible sospecha de COVID-19. Entonces, cuando tú lo vayas a llevar a una persona que lleve a otra persona al hospital porque quizás está muy débil, está con fiebre, esa persona deja de ser bajo y tú tienes que darle PPs de ¿qué? Respirador, NFPA, N95, FP2, careta facial y gafas de protección. O sea, tienes que darle mayor protección, ¿correcto? A pesar de que son personas que tú las has categorizado como bajo. Y si tienes personas que son altos, que son personas que trabajan con COVID-19, pero no directamente, o muy alto, personas que trabajan con COVID-19 como los médicos ocupacionales, les tienes que dar todos los implementos de arriba que son guantes, mamelucos o protección de toda la ropa para el cuerpo y también botas, ¿correcto? Y finalizo con el anexo 4. El anexo 4 es un checklist de todo lo que hemos visto. Si tú quieres ver si has cumplido el lineamiento del plan de vigilancia, yo esto lo tengo en Excel y también lo tengo en Word. Así que no se preocupen, les voy a pasar. Y que simplemente es un checklist para ver si ustedes cumplen con el plan de vigilancia. Esto aplica de empresas tipo 1 a tipo 6. Y para la última, y el anexo 5 es justamente el esquema, otra cosa, su profesional de la salud tiene que estar colegiado. Antes no lo decía, acá sí lo dice ahora. Tu profesional de la salud tiene que estar colegiado, ¿ya? No te pide que tengas su especialidad o en este caso su número o lo que fuera, pero que esté colegiado sí te pide. Y el anexo 6 cuando sean de 1 a 4 trabajadores, ¿correcto? Y ahí en realidad terminamos, eso me he pasado un poquito más, les doy pase a las preguntas o a mi próximo colega. Acá también les dejo links para más normas. Ok, Fabio, muchas gracias por tu presentación y por habernos dado varias luces con respecto a la aplicabilidad de la norma en el caso de la elaboración y lo que debe contener los planes de vigilancia y prevención del COVID. Ahora vamos a darle pase a nuestra panelista que nos va a hablar sobre la aplicabilidad de esta norma 448 y de los planes COVID para las MIPES del sector agropecuario específicamente.
Para ello contamos con Antoinette Talledo Correa. Antoinette es ingeniera industrial con más de 19 años de experiencia, con posgrado en sistemas integrados de gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social de la Universidad de Lima. Profesional proactiva con alta capacidad de liderazgo y resiliencia, cuenta con amplia experiencia en implementación y certificación de sistemas de gestión integrados de seguridad y salud ocupacional, calidad, medio ambiente y responsabilidad social. Es una hábil comunicadora a diferentes niveles de la organización y partes interesadas en relación directa con gerencia general y alta dirección. Antoinette, adelante. Gracias, Jerry. A ver, permíteme compartir un momentito, por favor. Sí, también mencionar que luego de la presentación de Antoinette, habrá un espacio para preguntas. Igual los que deseen o tengan alguna pregunta la pueden ir colocando en el chat o en la opción de preguntas y respuestas. Un alcance más. Hay algunas personas que tuvieron complicaciones para el acceso a esta reunión y de repente no les llegó el enlace específico a su correo y están en un enlace, digamos, compartido, como una especie de participante libre. Son, por favor, aquellos que tienen esta condición, colocar en el chat su nombre completo y su correo electrónico. Muchas gracias. Adelante, Antoinette. Gracias, Jerry. Bueno, para dar un poquito, comentar básicamente lo acerca del tema del plan de vigilancia COVID. El marco legal, hablando del tema agropecuario, sería la resolución ministerial 448, que nos ha estado comentando un poco Fabio, que esta realmente aplica a todos los sectores, ¿no? Que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Y específicamente ya la norma sectorial, la resolución ministerial, la 0152-2020 del INAI, donde establece los protocolos sanitarios ante COVID, tanto para el sector ganadero, para el sector agrícola y también para el sector forestal, pero para lo que nos aplica es para el sector agrícola y para el sector ganadero. Entonces, si bien son dos normas, la sectorial es anterior, porque como bien comentaba Javier, la 448 reemplaza la 239, y estas normas sectoriales salieron cuando estaba vigente la 239. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de varias normas, ¿no?, que regulan algún tema, siempre la que prima es aquella que tiene mayor exigencia. Más allá de que sea la norma general para todos los sectores o la norma sectorial, siempre se aplica la que tiene mayor exigencia. Bueno, como decíamos, esto estábamos hablando de la aplicabilidad para MIPES, ¿no? Y es importante aclararlo. Las MIPES estamos hablando de pequeñas empresas y de microempresas. Las pequeñas empresas son aquellas empresas que tienen ventas anuales entre 150 UITs y 1.700 UITs. Este año la UIT está a 4.200 soles, para que puedan hacer sus cálculos. Y las microempresas son aquellas que tienen ventas anuales iguales o menores a 150 UITs, para poder contextualizar. Ahora, todo el plan que hemos estado comentando, que bueno, ahorita también vamos a comentar un poco, antes de que nosotros lo presentemos ante MINSA, que es el ente rector, tiene que estar aprobado o por mi comité o por mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué va a depender? De la cantidad de personas que yo tenga en mi empresa. Si tengo menos de 20, tendré un supervisor de seguridad y salud que es elegido por los trabajadores. Y si tengo más, tendré un comité que es paritario, ¿no?, que tiene representantes tanto de la parte empleadora como de los trabajadores. Cuando yo tengo elaborado mi plan, que lo elabora mi servicio de seguridad y salud, cuando hablamos de servicio de seguridad y salud, ¿de quién estamos hablando? De la persona o personas, o el tipo de personas dentro de la organización que se encargan del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este equipo es el que elabora este plan, ¿no?, y lo pone a conocimiento ya sea del comité o del supervisor de seguridad y salud. Ellos, una vez que se les presenta este plan para su revisión, tienen 48 horas para aprobarlo. Una vez que ya está aprobado, porque uno de los acápites del plan precisamente es el acta de aprobación, se envía a la casilla postal empresa@minsa.gov.pe
¿no? Como bien decía Fabio, yo también lo recomiendo, ¿no? Sería bueno que cuando lo envíen también con una copia a otro correo, tiene que ser del correo corporativo de la organización, y lo envíen con una copia adicional a algún otro correo de la organización para que tengan una evidencia de que se envió, ¿no? En determinada fecha. Como bien decía Fabio, hay que tener en cuenta que si ya yo presenté previamente un plan con la 239, hay que adaptarlo, ¿no? Porque hay varias cosas que son diferentes. Para empezar, la clasificación de riesgos, los equipos de protección que se tienen que entregar, entonces hay que actualizar. ¿Qué debe considerar el plan en líneas generales? ¿No? ¿Qué actividades, acciones se van a dar dentro de la organización para asegurar el cumplimiento de los procedimientos obligatorios, ¿no? Que es lo mínimo que nosotros tenemos que cumplir. Debemos considerar obviamente el número de trabajadores, porque como no es lo mismo tener una organización que tenga 10 trabajadores a una organización que tenga 50. Y acá es importante aclarar el término trabajador. Para lo que es el plan de vigilancia, se considera trabajador no solamente aquellos que están en mi planilla, sino también aquellos que, por ejemplo, son mis subcontratistas y están en mi centro de trabajo, o algunos que pudieran no tener relación contractual conmigo, podrían no ser proveedores míos, pero que están en mi centro de trabajo. Por ejemplo, un practicante, ¿no? Entonces, aquí el término trabajador es un poquito más amplio que cuando estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Aquí estamos hablando de todos aquellos que están en el ámbito de mis acciones, en el ámbito geográfico, ¿no? Porque los planes se establecen, ¿no? Para una organización, para un centro de trabajo. Tengo que considerar el riesgo de exposición a COVID por puesto de trabajo, ¿no? Y recalcando lo anterior. O sea, tengo que considerar también a aquellos que, aunque no estén en mi planilla, están realizando sus labores en mi organización. Y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Esto va a ser de acuerdo al nivel de riesgo. Ahora, ¿cuál es la estructura que debe tener el plan? Esta estructura está definida en la 448, porque inicialmente había una estructura distinta, estaba en la 239, que fue derogada. Y estas normativas sectoriales, de las que hablaba inicialmente, recogían la 239. Pero al haberse actualizado, la que tenemos que considerar es la 448. El primer punto es los datos de la organización. Son datos básicos, ¿no? La razón social, el RUC, la dirección, el distrito, la provincia, la región de la organización. El segundo punto, datos del lugar de trabajo. Aquí es importante de que tengamos en cuenta que va a depender. Si yo tengo solamente un centro de trabajo, bueno, solamente irán los datos de ahí. De lo contrario, tendré que establecer los distintos centros de trabajo que yo tengo, ¿no? El tercer punto es datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajos. Aquí lo que vamos a poner es la información relativa, primero, ya sea a nuestro comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Yo vuelvo a hacer hincapié, estamos hablando del SOR, que es elegido por los trabajadores, que es representante de los trabajadores, no a la persona que gestiona el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué información vamos a poner de ellos? Bueno, documentos, nombres completos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad, eso es opcional, número de colegiatura también, va a depender del tipo de profesional que sea, registro nacional de especialidad, y esto es en caso de salud, correo electrónico, celular, puesto de trabajo y el centro, lugar de trabajo. En caso que sea un solo centro de trabajo, bueno, será ese, si no, especificaremos a cuál se refiere. ¿Quiénes más van acá? Va también las personas responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Puede ser una, puede ser un equipo. Y finalmente también va a ir acá la persona que se defina como profesional de la salud de acuerdo al tamaño de la organización, ¿no? Un cuadro que ya vimos anteriormente, que es básicamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores que yo tenga, me corresponde tener un profesional de la salud médico, ¿no? Va a depender de la cantidad que tenga. Entonces, la información de todas estas personas son las que tienen que ir en este punto, en el punto 3, cuando hablamos de datos del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajos. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de plan de vigilancia, si bien ahorita nos estamos enfocando en eso,
La normativa, la legislación, lo que busca es que este plan se integre a nuestro sistema de seguridad y salud, que no esté como un ente independiente, sino que sea parte del sistema. Por eso hay que hablar de todos los responsables de seguridad y salud de la organización. El cuarto punto habla de la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID. Ya Fabio ha profundizado un poco acerca de la tipología de riesgo, ¿no? Realmente la tipología va a ser riesgo bajo o riesgo medio. No va a haber riesgo alto, muy alto, porque el riesgo alto y muy alto se reserva para aquellas puestos de trabajo que trabajan directamente con salud, ¿no? Por ejemplo, médicos, enfermeras, ¿no? Para nuestras organizaciones, nuestras actividades, nuestros puestos de trabajo van a ser o riesgo bajo o riesgo medio, ¿no? Es importante, vuelvo a recalcar, acá en esta nómina también tenemos que incluir aquellas personas que sean contratistas o de proveedores, o si tengo de repente algún practicante, también tienen que ir incluido aquí. Si yo tengo que contratar una enfermera o un médico o lo que fuera, también tiene que ir incluido en esta nómina, ¿no? En esta nómina, estos puntos que yo estoy poniendo aquí son puntos que ya están definidos, es un formato que ya está definido, ¿no? Voy a definir qué tipo de modalidad de trabajo va a tener cada una de estas personas. Si va a ser presencial, teletrabajo o trabajo remoto. ¿De qué va a depender esta modalidad de trabajo? Pues va a depender del siguiente punto, que es comorbilidad. Comorbilidad son aquellos factores de riesgo que puede tener una persona que pueden influir en caso de contagiarse de COVID, pudiera desarrollar un caso grave o muy grave, ¿no? Que son, por ejemplo, las personas que son mayores de 65 años, las personas que tienen un IMC mayor a 40, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, asma, una enfermedad pulmonar grave, insuficiencia renal crónica o que esté en tratamiento con hemodiálisis, o enfermedades que tengan tratamiento inmunosupresor. Entonces, cualquiera de estas personas, cualquiera de las personas que pudieran encajar en esta categoría, se va a considerar que tiene una comorbilidad, es decir, tiene un riesgo adicional en caso de que se contagie. Entonces, aquellas personas que nosotros detectemos que están en esta lista, nosotros vamos a tener que tratar de priorizar para ellos lo que es trabajo remoto, no trabajo presencial. Esa es la intención cuando acá nos preguntan si hay comorbilidad, qué modalidad de trabajo nosotros vamos a definir. Y vuelvo a repetir, es para nuestros trabajadores y para todos aquellos que de una u otra manera están en nuestro centro de trabajo, aunque no haya una relación contractual, porque igual son responsabilidad nuestra para nuestro centro de trabajo. Luego, el siguiente punto, los que están resaltados en rojo, los he resaltado en rojo, ¿por qué? Porque son puntos que para aquellas empresas que tienen hasta 4 trabajadores, ¿no? Que hablaba justo hace un rato Fabio, que tiene también un checklist más básico, no les aplica como parte de la estructura de su plan. Pero en el caso de las otras empresas, que creo que probablemente sean la mayoría de los que estamos acá, lo que tenemos que definir son cuáles son las responsabilidades para el cumplimiento del plan. Aquí hay quienes vamos a considerar, por ejemplo, a los socios, a los trabajadores, de repente responsable de recursos humanos, al comité, que por ejemplo tiene que aprobar, ¿no? Al administrador o al gerente de la organización, que por ejemplo tiene que dar los recursos, porque todo este plan, ¿no? Es muy bonito en el papel, pero no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Y la única manera de llevarlo a la práctica es con recursos, ¿no? Entonces, todas esas responsabilidades las vamos a definir claramente en este capítulo, que es la responsabilidad para el cumplimiento del plan. En la norma, ¿no? En la 448 y en la 0152, ustedes pueden revisar, hay una parte definida de responsabilidades que les puede servir como una guía, ¿no? Para tener claro quién debe hacer más o menos qué cosa. El siguiente punto es presupuesto y proceso de adquisición para el cumplimiento del plan. Como decía hace un momento, ¿no? Este plan no serviría de nada si simplemente queda en el papel. Entonces, para implementarlo, lógicamente, requiere recursos. ¿Qué cosas más o menos debo considerar yo en este presupuesto? Por ejemplo, este es un ejemplo, no significa que tenga que ser necesariamente así. Por ejemplo, mochilas fumigadoras. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer desinfección de algunas zonas o de vehículos, por ejemplo.
Implementos y materiales de limpieza. Como hemos visto hace un momento, uno, por ejemplo, de los lineamientos es el tema de limpieza y desinfección. Entonces, ¿cómo voy a hacer la limpieza y desinfección? Obviamente voy a necesitar materiales de limpieza. Los exámenes médicos ocupacionales. Una manera de identificar las comorbilidades, no necesariamente todas, es, como decía Fabio, una declaración jurada, pero otra manera también es los exámenes médicos ocupacionales. Ahí yo puedo identificar, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, si alguien tiene hipertensión, de repente lo del cáncer es un poco más complicado, ¿no? Pero varias de las comorbilidades que están definidas ahí, yo las puedo identificar en los exámenes médicos ocupacionales, que ya son previo al tema de COVID, ya son obligatorios para las organizaciones. Entonces, ese puede ser un input. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque probablemente yo estoy haciendo exámenes médicos ocupacionales, pero tal vez hay algún examen que no he considerado y podría sumarlo y que me pueda servir para identificar las comorbilidades. Luego, las pruebas serológicas o moleculares. Esto es en caso mi profesional de la salud y obviamente la organización lo considere necesario, porque realmente para puestos de riesgo bajo y riesgo medio no es obligatorio que yo tenga que tomar pruebas, pruebas de descarte de COVID, ¿no? Ni las serológicas ni las moleculares. Eso es en caso que la organización así lo decida. O también en el caso tal vez de que yo pudiera tener algún caso probable. Ahí sí tendría yo que tener, no necesariamente porque yo tenga el kit, pero el hecho de que yo voy a tener que enviar a una persona a hacerse el descarte va a implicar un costo para la organización. EPPs, ¿no? Por ejemplo, mascarillas no usábamos. Hay algunos EPPs que tal vez sí los podemos utilizar, ya los utilizamos previamente. De repente por nuestra actividad ya usábamos lentes de seguridad, por ejemplo, pero mascarillas no usábamos. Entonces, son tipos de protección adicionales a los que ya veníamos usando. El profesional de salud ocupacional. Esto definitivamente es un requisito que antes no existía, ¿no? Ya sea que de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengamos, nos toque una enfermera o un médico, es un gasto adicional, un costo adicional que antes no teníamos. Capacitaciones. Aquí la legislación nos habla, bueno, igual de aquí luego conversamos de temas de sensibilización, de charlas y cursos, pero si nosotros nos restringimos a lo que dice la ley nos pide 4 capacitaciones anuales de seguridad en general. Pero si vemos lo que nos pide ahora la normativa con respecto a lo que son planes de vigilancia, realmente nos pide enfocarnos bastante en lo que es sensibilización. Entonces, es probable que las 4 que nos pide obligatorias nos van a quedar cortas. Entonces, esto va a implicar cosas, por ejemplo, ¿no? De repente de traer a alguien para que nos ayude a hacer alguna capacitación especial que nos importe. O de repente el tiempo, ¿no? El tiempo de nuestro personal que va a tener que dedicarse a la capacitación, porque son horas hombres. Al final, los materiales para las capacitaciones, ¿no? Entonces, todos esos costos son los que están ahí definidos en los que es capacitación. Señalización, porque nos pide señalización tanto para el tema de sensibilización como, por ejemplo, para el tema de lavado de manos, nos pide que cada punto de lavado de manos tenga las instrucciones de cómo lavarse las manos adecuadamente. Entonces, todo eso es señalización que antes no teníamos, que tenemos que considerar. Termómetros infrarrojos, porque la idea de usar estos termómetros es que haya el menor contacto posible con la persona, ¿no? Con estos termómetros no hay un contacto directo con la persona. Disposición de residuos. Los residuos que vamos a tener, por ejemplo, mascarillas, si usamos guantes, etc., son residuos que van a estar biocontaminados, ¿no? Entonces, tiene que tener una disposición especial, y ese es un gasto adicional. Implementación de puntos de lavado y o desinfección. El transporte, porque probablemente ahora al tener que cumplir con la distancia, ¿no? Que es mayor a lo que la gente previamente va a significar que voy a tener que implementar probablemente más unidades vehiculares o unidades vehiculares más grandes, ¿no? Implementación de tópicos. No pide específicamente un tópico en la legislación, pero sí te especifica que cuando tú tengas un caso probable, ¿no? Por ejemplo, que detectes en el control de temperatura que tenga 37.5, a esta persona tienes que darle un seguimiento, tienes que llevarlo a un ambiente aparte, ¿no? Para poder darle seguimiento. Entonces, esto implicaría, lógicamente, un tópico, porque el personal de salud tiene que trabajar en algún área.
¿no? Y la implementación de un tópico no solamente es el espacio, sino probablemente algunos equipos básicos, ¿no? Como por ejemplo de repente un oxímetro, un tensiómetro, para poderle hacer seguimiento a los probables casos sospechosos que pudieran haber. Luego, el siguiente punto es el punto 7, que dice procedimientos obligatorios para reingreso y reincorporación al trabajo. El reingreso y reincorporación al trabajo se refiere a cuando de repente hemos paralizado actividades de reincorporación y vamos a retomar nuestras actividades. Y reingreso es cuando de repente tuvimos una persona que estuvo enferma, ¿no? Se le dio el alta y se reincorporó y va a volver a trabajar con nosotros. Entonces, lo que tenemos acá nos pide específicamente un flujograma. O sea, al margen que yo define el procedimiento y lo escriba, me pide que lo ponga como un flujograma para que sea más, más entendible, ¿no? Ahora, esos puntos, los lineamientos, en la estructura anterior que había, en la 239, sí me establecía, ¿no? Me establecía que pusiera cada lineamiento y cómo lo iba yo a abordar. Ahora no me lo establece, pero sin embargo sí me pide que cumpla con los lineamientos. Entonces, por un tema de orden, tenemos que tener en cuenta que cuando habla acá de procedimientos obligatorios para reingreso y reincorporación al trabajo, yo tengo que considerar los lineamientos, que son 7, ¿no? Básicos que debo cumplir. Pero aquí hay que hacer una aclaración. En la 0152, que es la norma sectorial, hay otros lineamientos que no son obligatorios, pero que sí debo considerar, ¿no? Por ejemplo, ahí me habla de uso de maquinarias, ¿no? Cómo voy a hacer el uso de maquinarias, cómo hacer el uso de herramientas. ¿Por qué? Porque es importante que eso lo considere cuando plantee todo de acuerdo a mis lineamientos. Por ejemplo, si yo voy a usar una herramienta, ¿cómo la voy a usar? Tengo que desinfectarla previamente, va a haber un grupo de personas que se va a encargar de la desinfección de todas las herramientas, va a ser un tema personal, o voy a asignarle una herramienta para cada persona, las van a compartir, etc. Entonces, eso lo tengo que considerar. Entonces, estos lineamientos son limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Acá cuando hablamos de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, estamos hablando de oficinas, de almacenes, de empacadoras, de salas de reuniones, ¿no? De las áreas de vigilancia, por ejemplo, de los servicios higiénicos, si tengo un área de comedor, del área de comedor, todas las, ¿no? También implica, si yo tengo vehículos de transporte personal, también los debo incluir ahí, ¿no? Si tengo maquinaria, pues también la tengo que considerar ahí, ¿no? Si uso herramientas, también lo tengo que considerar ahí. ¿Qué es lo que voy a indicar? La frecuencia. Por ejemplo, si de repente estamos hablando de CEN, ¿con qué frecuencia voy a limpiar y desinfectar? Y es importante, la aclaración es limpieza y desinfección, ¿no? Entonces, son las dos actividades. Entonces, ¿con qué frecuencia lo voy a hacer? Lo voy a hacer de repente al inicio de la jornada, lo voy a hacer al inicio de la jornada y al final de la jornada. Lo voy a hacer de repente 3 veces al día. Eso ya va a depender de cada organización, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el mismo personal del área. Voy a, con mi área, mi personal de limpieza, de repente voy a conformar un grupo de limpieza especial, porque obviamente este plan sí conlleva mucha más limpieza y desinfección de la que veníamos trabajando previo al COVID, ¿no? ¿De qué manera lo voy a hacer? O sea, por ejemplo, ¿qué productos de limpieza voy a utilizar? Aquí, por ejemplo, hay una guía que he sacado de INACAL, que es una guía de limpieza y desinfección de manos y superficies, que puede servirles un poco para desarrollar este lineamiento, ¿no? Entonces ahí voy a decir, por ejemplo, voy a desinfectar y voy a usar lejía diluida en agua. ¿En qué proporción? ¿No? Lo que recomienda son 20 mililitros por cada litro, que son 4 cucharaditas de lejía en 1 litro de agua, por ejemplo, ¿no? Yo voy a usar esa proporción, por ejemplo. Hay otros elementos para desinfectar, también puede ser alcohol, también puede ser también agua oxigenada. El agua oxigenada también sirve para, también se diluye en agua en una cierta proporción. Entonces yo tengo que definir cómo lo voy a hacer. También tengo que definir que aquellas personas que van a desarrollar la limpieza y desinfección, qué equipos de protección les voy a dar, porque estamos hablando, primero que van a estar expuestos a productos peligrosos, ¿no? Porque vamos, por ejemplo, si vamos a la lejía, es un producto peligroso. Y segundo,
van a tener una mayor probabilidad de poder entrar en contacto probable, ¿no? Con el virus, porque por eso es que estamos limpiando y desinfectando. Entonces, ¿qué equipos de protección les voy a dar, ¿no? Específicos para las personas que van a realizar esta tarea de limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Luego, identificación de sintomatología COVID previo al ingreso al centro de trabajo. Cuando vamos a realizar actividades, o en el caso de lo que es la industria o el sector ganadero que han continuado por un tema, como bien decía Fabio, puede ser una ficha que pueden llenar físicamente o puede ser una ficha que se puede llenar de manera electrónica, pero se tiene que tener una ficha por cada trabajador que ha llenado, donde pone sus datos personales y entre otras cosas lo que está dando fe es de que por lo menos en el momento que llena la ficha no tiene ningún síntoma asociado a la sintomatología COVID, ¿no? Luego nos habla de una evaluación de descarte al inicio y al final de la jornada. La evaluación de descarte se refiere a evaluar que las personas no puedan tener algún tipo de sintomatología. Uno de ellos es, por ejemplo, la toma de temperatura, ¿no? Una parte de la evaluación de descarte, pero la otra es que no sientan de repente malestar, que no sientan dolor de cabeza, etc., ¿no? Y esto se tiene que hacer al inicio y a la jornada, ¿no? Ahora nos pide de manera aleatoria, ¿no? Registro, solo los registros si es que hubiera algún caso probable. Si no, simplemente solamente se hace el control. Bueno, ya eso ya lo había dicho, las pruebas COVID son obligatorias solo para actividades, perdón, puesto de trabajo donde es alto o muy alto. Bueno, cuando hablábamos de regreso al trabajo, hablábamos que es post-cuarentena, que todos hemos estado en cuarentena, y la reincorporación es cuando alguien ha estado enfermo, ¿no? Y ya el médico le da el alta y el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo considera que ya es apropiado que se reintegre a sus labores. El tercer punto, el lineamiento, lavado y desinfección de manos obligatorio. Acá nos pide específicamente que al ingreso debe haber como mínimo un punto de lavado de manos. Y luego el resto de puntos de lavado de manos se van a identificar por la misma organización. Lo que nos piden los puntos de lavado de manos es que estén provistos de agua potable o de agua tratada. Entonces, por ejemplo, en los trabajos que tenemos en campo, pues obviamente no tenemos una red pública de agua que pueda llegar. Entonces, una manera práctica, por ejemplo, de hacerlo puede ser con estos baldes que tienen cañito, y podemos llevar o agua potable o agua, ¿no? Con cloro, ¿no? Ya tratada para que pueda ser usada para lavarse las manos, en la proporción que sea definida. Estos puntos de lavado de manos es importante que estén también provistos de toallas, de papel toalla, o una opción, porque nos abre la opción, es de que puedan darles, por ejemplo, toallas, pero tienen que ser toallas personales. O sea, yo le entrego una toalla a cada trabajador, ¿no? Y que de preferencia la personalicen para que la puedan identificar, ¿no? Y esa la puedan usar para secarse las manos cada vez que utilizan estos puntos de lavado. Acá es importante también, cuando hablemos de civilización, hacer énfasis en que obviamente la toalla la tengan limpia, ¿no? Que se trate de mantenerla seca, ¿no? Porque obviamente al secarse va a estar humedecida, ¿no? De tratar de poner un lugar para que se seque, no tener luego problemas más bien de otro tipo de hongos u otra cosa. Y esto no sirve porque, bueno, por un lado, obviamente es un gasto menor que estar usando papel toalla, y por otro lado, el impacto medioambiental también es mucho menor. También podemos definir puntos de desinfección de manos, pero tenemos que tener cuidado dónde los definimos, ¿no? Pues tal vez en oficinas sí podríamos definir algunos puntos de desinfección de manos, pero en campo es poco probable porque las manos siempre van a estar con tierra, etc., y la desinfección de manos ahí no es eficaz. Ahí tiene que usarse el lavado de manos obligatorio. Y obviamente el lavado de manos tiene que cumplir con la recomendación de 20 segundos mínimo, ¿no? Estos puntos de lavado de manos, los puntos de lavado de manos tienen que estar señalizados y tienen que tener también, aparte de la identificación, que es un punto de lavado de manos, tienen que tener las instrucciones para un correcto lavado de manos. Eso tiene que ser en cada punto de lavado. El cuarto lineamiento, que es acerca de la sensibilización para la prevención del contagio en el centro de trabajo, lo que nos pide es que informemos
al trabajador, o sea, en líneas generales que informemos al trabajador sobre el tema del COVID, sobre las medidas preventivas, sobre, por ejemplo, cuáles son los síntomas, qué es lo que debo hacer, pero no solamente nos pide que nos enfoquemos únicamente en su comportamiento dentro del centro de trabajo, sino que vayamos más allá. Nos pide que también sensibilicemos al trabajador sobre qué medidas debe él adoptar fuera del centro de trabajo, ¿no? Una vez que sale, no solamente rumbo a su casa, sino una vez que llega a casa, ¿no? Entonces es mucho más amplio que solamente referirnos a lo que nosotros estamos implementando en el trabajo. ¿Por qué? Porque la visión también es lógico, ¿no? O sea, yo como organización puedo establecer varias medidas dentro de mi plan, pero si el trabajador una vez que sale de trabajar vuelve a reunirse con otras personas, no respeta las distancias, no sirve de nada todo el control que yo pueda tener dentro del centro de trabajo. Entonces, por eso la sensibilización busca ir más allá, busca ir al contexto un poco ya personal del trabajo. Y luego, otro punto importante es facilitar medios para responder inquietudes acerca del COVID, ¿no? Puede ser a través de un teléfono, puede ser a través de un WhatsApp, puede ser a través de un buzón de sugerencias, ¿no? Y también cómo se van a responder, ¿no? Una manera de responderlas, por ejemplo, puede ser a través de las charlas, ¿no? Se hacen al inicio de la jornada, ¿no? Que ahí se comparte con todos las dudas que algún trabajador puntual pudiera tener, ¿no? Porque al final probablemente la duda no solamente es de él, sino de varios trabajadores. Entonces, se tienen que establecer esos medios. Otro punto importante aquí es el enfoque en sensibilizar a los trabajadores acerca de que no haya discriminación, ¿no? Para aquellos trabajadores que pudieran tener ellos, o de repente las personas allegadas a ellos, COVID, ¿no? Y eso también ha enmarcado no solamente el tema de COVID, sino también con tema de acoso, de discriminación. El siguiente punto son medidas preventivas colectivas. Aquí las acciones, lo que busca es definir las acciones encaminadas a evitar la transmisión en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a priorizar las reuniones virtuales. Las reuniones presenciales van a ser reducidas al mínimo y cuando se den vamos a hacerlas respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro. Vamos a establecer de repente más vehículos, por ejemplo, para poder mantener la distancia. Vamos a ver, las capacitaciones, el uso, cómo vamos a hacer el uso de los equipos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Esto siempre a veces va a estar relacionado con otras partes de los lineamientos, por ejemplo, con el lineamiento de limpieza y desinfección. Luego, el sexto punto, medidas de protección personal. Aquí lo que vamos a definir, por ejemplo, qué equipos de protección personal voy a definir, ¿no? Lo que nos pide mínimamente es que para las actividades que se consideren como riesgo bajo, que tenemos que dar como mínimo mascarillas comunitarias, que son las de tela, ¿no? Y mínimo un número de 3. Si tenemos un puesto de riesgo medio, le tengo que dar o una mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria más un protector. Entonces, eso es lo mínimo que yo debo entregar, ¿no? No puedo entregar menos que eso. Antes, la legislación era más amplia, ¿no? Solamente hablaba de equipos de protección, pero no me especificaba qué, ¿no? Lógicamente, como bien comentaba Fabio, ¿no? Dependiendo de la actividad, si yo cambio de actividad, probablemente la clasificación de riesgo que tenga ese puesto de trabajo puede cambiar. Entonces hay que estar atentos a eso porque probablemente hay que proveer más protección personal para ese trabajador. El séptimo punto es la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID. Aquí lo que nos pide es que establezcamos de qué manera nosotros vamos a asegurarnos que aquellas personas que están en esta lista, digamos, de que tienen más propensión a ser vulnerables por COVID, ¿no? Aquellas personas mayores de 65, o IMC mayor a 40, etc. ¿Cómo yo voy a hacerle seguimiento para asegurarme que no tienen una exposición mayor y no hay un riesgo adicional para ellos al realizar sus actividades? Eso es lo que me está pidiendo en este punto, ¿no? Luego,
me pide una lista de chequeo de vigilancia, que ya la hemos visto hace un momento, que es un checklist realmente que me ayuda a verificar si realmente estoy cumpliendo con lo mínimo necesario mi plan de vigilancia. Y finalmente, el último punto es el documento de aprobación del comité, que también debe ser una parte anexa del plan. O sea, yo no puedo enviar el plan si no está aprobado por mi comité, que es la instancia en temas de seguridad más alta dentro de la organización. Estas son consideraciones, ¿no?, que hay que tener. Son 3 consideraciones que establece el 448. Para el regreso al trabajo, bueno, tendrá que cumplir con los requisitos obligatorios, ¿no?, establecidos por la organización. Para la reincorporación al trabajo, en el caso de casos leves, ¿no?, serán 14 días calendario. Bueno, ya lo había comentado un poco Fabio, ¿no? La primera opción para el caso de reincorporación, que es cuando una persona ha tenido COVID, ¿no?, y ya se le da el alta por parte del médico y ya se decide que puede retornar, dependiendo del caso y de la gravedad que pudiera tener, una primera opción debería ser, de repente, inicialmente, podría ser que haga trabajo remoto, ¿no? Pero obviamente esto va a depender también del tipo de trabajo, del tipo de puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo en los que no es viable hacer trabajo remoto. Entonces, por eso es que la norma contempla que si bien el que da el alta es el médico, quien es el Servicio de Seguridad y Salud el que decide cuándo el trabajador ya puede reincorporarse, ¿no? El tercer punto, revisión y reincorporación a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgos críticos en puestos de trabajo. Esto se refiere a aquellos trabajadores que ya sea que han estado en cuarentena social o porque han estado enfermos de COVID, tienen que reincorporarse ya nuevamente a sus labores y tienen trabajos con riesgos críticos donde pudiera verse afectado por este tiempo que han estado sin laborar. Y en este caso lo que nos establece es que si se definen o se identifican este tipo de casos o este tipo de puestos en los que pudiera darse un riesgo adicional porque esta persona tal vez ha estado sin laborar, ¿no? ¿Qué controles se van a establecer? Los controles pueden ir desde, de repente, una reinducción, una nueva capacitación, o de repente temporalmente asignarlo a otras labores, ¿no? Ya eso se tiene que evaluar dentro de la organización, dependiendo de la situación. En el caso de reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID, que es lo que hablábamos hace un momento, aquellos trabajadores que tienen comorbilidades, lo que se trata es de evitar su regreso físico, ¿no?, a las actividades. Entonces, para ello se debe priorizar el trabajo remoto, ¿no? Y como bien decía hace un momento Fabio, obviamente todo esto es fiscalizable, ¿no? Y es fiscalizable por las autoridades sanitarias, por los gobiernos locales, por la SUNAFIL, por su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Y realmente puede ser fiscalizado en cualquier momento, ¿no? Y todo lo que nosotros declaramos en nuestro plan, tenemos que tener evidencia de su cumplimiento, porque lógicamente en una fiscalización tenemos que evidenciar lo que estamos haciendo, ¿no? No es suficiente con mi palabra, tengo que poder evidenciar. Evidencio mediante registros, de repente registros de firmas o comunicaciones electrónicas, de repente si estoy tratando de priorizar comunicaciones electrónicas. Algo que no comenté al principio y que es importante, cuando hablábamos casi al inicio de la estructura del plan, uno de los datos que nos piden, por ejemplo, del Servicio de Seguridad y Salud, son los correos electrónicos. Entonces, esos correos electrónicos hay que tener mucho cuidado porque esos correos electrónicos, al yo presentarlos dentro de mi plan, pueden enviarme comunicaciones oficiales a ellos. Y pueden, por ejemplo, pedirme requerimiento de información en un plazo X, ¿no? Y si yo no cumplo, ya soy susceptible de repente a algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, si yo declaro ahí los ciertos correos, hay que tener cuidado de estarlos monitoreando cada cierto tiempo, ¿no? Porque podríamos recibir por ahí alguna comunicación oficial. Y bueno, no sé, eso sería todo. Sí, Antoinette, muchas gracias. Tenemos unas preguntas planteadas por los participantes que en sí están más dirigidas al marco normativo. Fabio, aquí de repente tu ayuda para poder absolverlas.
A ver, una es si se cuenta con ingresos nuevos de personal a los 2 meses o después de haber ingresado el plan COVID al MINSA, es necesario su actualización y a través de qué método lo vuelvo a ingresar, a través del correo. Otra pregunta es, si tiene una empresa menos de 20 trabajadores, donde la norma le manda tener un supervisor de seguridad y salud ocupacional, este supervisor o estas funciones las puede asumir un personal que ya labora o se tiene que contratar a una persona específica para cumplir estas labores. Una tercera pregunta. Dale. Sí, una tercera pregunta dale. Es si tengo personal bajo la modalidad de servicio de terceros, es decir, que no tienen vínculo con la empresa, estos deben de ir en la nómina de trabajadores que me solicita en el documento del plan COVID. Y hay 3 preguntas más que tú las puedes apreciar en el panel de preguntas y respuestas. Sí. ¿Sí? Listo, ahorita las veo. Sí, no te preocupes. Okay. Yendo con la primera, bueno, el plan de vigilancia te dice que si tú tienes una actualización o cambios en tus procesos, y si, claro, tú aumentaste de 5 trabajadores, por ejemplo, tenías 4 trabajadores, te aplicaba el anexo 6, pero en un mes tienes 6, te aplique el anexo tipo 1, y entonces vas a ir aumentando. Entonces sí tienes que actualizarlo, tienes que enviarlo al correo del MINSA, obviamente empresa@minsa.gov.p, tienes que subirlo ahí, tienes que actualizarlo. Porque la legislación, justamente, el artículo 2 de la 448 modifica el 2.3 de la 377, que te dice que el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en la nueva fase. Ya, eso no has hecho, ¿no? Simplemente se aumentaba más personal. Pero te dice, o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19 o los procedimientos obligatorios para el regreso o recuperación de trabajo bajo responsabilidad de la empresa. Ya, todos esos procesos han cambiado. Y si tú también ingresas a más personas, obviamente esas personas tienen que reincorporarse al trabajo, así que sí o sí vas a tener que actualizarlo. O sea, sí tienes que enviarlo al correo empresa@minsa.gov.p. Eso sí está claro. En la segunda pregunta, que es muy buena pregunta, no se debe confundir al supervisor de seguridad sobre el trabajo o al comité, en este caso la pregunta es por el supervisor, con alguien que tiene un cargo. La función de supervisor de seguridad en el trabajo o de comité de seguridad en el trabajo, lo que cumple es una función de fiscalización y de participación y consulta de seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no le vas a asignar funciones, por ejemplo, que te elabore tu plan de vigilancia. Yo sé que no me estás diciendo eso, pero, por ejemplo, durante toda la pandemia me decían, oye, entonces yo lo asigno de mis 19 trabajadores, le asigno uno y a él le digo que haga mi plan de vigilancia. No. Esa función de supervisión de seguridad en el trabajo es una función donde a ese trabajador la empresa tiene que capacitarlo en seguridad, investigación de accidentes y per se, plan de vigilancia para que ese trabajador, bien capacitados, hacia el inicio no esté capacitado porque quizás de los 19 ninguno sabe de seguridad, pero después de que tú lo eligen, después de que sus compañeros lo eligen y dicen es él, al final a él tienes que capacitarlo para que él mismo te fiscalice. Es por eso que el plan de vigilancia es aprobado por el supervisor de seguridad en el trabajo y o el comité. ¿Por qué? Porque ellos no lo elaboran. Igual va a ser con los registros de seguridad y con varias cosas. Él tiene que conocer la norma y más bien la empresa tiene que capacitarlo si es que no tiene ningún conocimiento en seguridad. Pero él no es un cargo. Tú tienes que, si no tienes a ninguna persona que te haga el plan de vigilancia, aparte de elegir de tus 19 trabajadores a uno que sea la función de supervisor, función, no cargo, tienes que contratar a un consultor o tienes que tú mismo llevar cursos o lo que fuera, o enviarle también a otro trabajador que no sea el supervisor, capacitarlo para que te haga el plan de vigilancia. Pero él no podría hacer el plan de vigilancia de anti-COVID-19 y él mismo aprobarlo. No, más bien justamente el supervisor fiscaliza lo que hace el empleador, representa a sus trabajadores ante el tema de seguridad del empleador. Y justamente el plan de vigilancia lo aprueba después de que el empleador y su consultor o su profesional de la salud con el que el empleador, que es el representante legal, decide hacerlo, lo revisa y verifica. ¿Por qué? Porque él salvaguarda la consulta y la participación de los trabajadores en la empresa.
más no es un cargo al que le tengo que asignar funciones, más bien es un cargo al cual, mejor dicho, es una función en la cual yo tengo que capacitarlo, nombrarlo, hacerlo partícipe de las cosas, pero diferente a que tú le asignes esa labor. Y la tercera pregunta, la voy a ver acá, la tercera pregunta en el tema del personal, digamos, y la cantidad de trabajadores que tú vas a modificar o que tú vas a tener en una empresa. En el tema de COVID-19, tú tienes siempre el anexo 1. El anexo 1 que es de la 448 y con él tú te vas a hacer todo lo que tú necesitas. Los cambios que tú requieras, ya había, porque cambies de personal, porque cambies de profesional de la salud, porque cambies de supervisor o comité, porque cambies de protocolos o procedimientos, tienes que actualizarlo. Y tienes que, siempre que lo actualices, enviarlo otra vez a empresa@minsa.gov.pe. Siempre. Con la cuarta, cada tiempo que se debe actualizar el plan de vigilancia y cuál es la ruta. Ya, el plan de vigilancia se actualiza, como vieron, cada vez que tú haces cambios. Aumentas personas, porque si aumentas personas, obviamente, por eso el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 6 está por número de personas. ¿Por qué? A mayor número de personas, mayor complejidad del seguimiento de salud. Ni siquiera de seguridad y salud en el trabajo, sino de salud. ¿Por qué? La vigilancia médica que ahora te pide, el plan de salud mental que ahora te pide el 448, es más complejo si tienes 4 trabajadores, 5, 10, 11, 100, 500, más de 500. Entonces, sí o sí, cada vez que aumentas, tienes que actualizar tu plan de vigilancia. Si tú tenías tu plan de vigilancia de la 239 y ahora tienes la 448 que está vigente desde junio, me parece, al final tienes que también actualizarlo. ¿Por qué? Porque la 448 ha tenido varios cambios. Te has dado cuenta que hemos revisado con la colega, hemos revisado varios cambios y esos cambios sí o sí tienen que ustedes verificarlo. ¿Por qué? Y cada vez que hay ese cambio, tienes que modificarlo. Si no ha habido ningún cambio, simplemente actualizas de acuerdo a los protocolos de la 448 y no lo vas a cambiar a menos que aumentes de personal o hayan cambios en tu empresa o hayan más personas en tu empresa. ¿Correcto? De acuerdo al anexo tipo 1. Una consulta, si son menos de 5 trabajadores, ¿es necesario que se haga un comité de seguridad? El comité, el supervisor de seguridad del trabajo aplica, y parece ilógico, desde un trabajador hasta 19 trabajadores. O sea, yo tengo 2 trabajadores, tengo que decir que uno de esos 2 trabajadores es el supervisor de seguridad del trabajo. Soy yo, generalmente, por ejemplo, yo tengo mi microempresa, yo soy el gerente general, yo estoy en planilla, yo soy mi supervisor. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una participación. Si tienes 2, obviamente no va a ser el gerente, ¿no? Será el otro que no es gerente. Si tienes 3, sí. O sea, de 1 a 19 te aplica supervisor de seguridad del trabajo, no comité. De 20 en adelante te aplica tu comité, pero igual, te aplica si tengas 3, 5, 6, 10, 19, te aplica. ¿Se podría contratar un bachiller en enfermería en una empresa de 50 a más, ya que está difícil encontrar una enfermera? No. El anexo 1, a ver, pero igual acá el anexo 1, a ver, déjame ver. A ver, acá lo tengo. Bueno, cualquier cosa, mientras ahorita estoy revisando el anexo 1, tú no puedes incumplir o suplirte o saltarte algo que dice el anexo 1. Puedes hacerlo más riguroso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el tipo 4 no me piden médico, pero yo podría poner médico, sí. Para el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 no me piden licenciado en enfermería, pero yo podría poner un licenciado en enfermería, sí. Lo que no podríamos hacer la inversa. Para el tipo 5 me piden médico, pero voy a poner solamente enfermero. Para el tipo 4 me piden licenciado en enfermería, pero voy a poner un profesional de la salud. Eso no. Siempre los controles de seguridad en cualquier norma van justamente de exceder, digamos, el control, no de disminuirlo. Así que si tú tenías 50, me decías, 50 más, o sea, 51 más, o sea, tú eres tipo 4. No, tiene que ser, desde ahí empieza licenciado en enfermería, si eres tipo 4. Si es que estás entre 51 y 100, ¿no? Si tienes de 101 a más, ya licenciado en enfermería y médico, eso sí. No puedes reducir el control. Tienes que mantenerlo o hacerlo más riguroso. Sí, Fabio, una pregunta más. En el caso de los profesionales de la salud, en la norma también mencionan que deben de contar con capacitaciones realizadas en la Escuela Nacional de Salud Pública. ¿Esto solamente aplica para el caso de tipo 6 o es para todos los profesionales de salud, de todos los diferentes tipos de centros de trabajo? Muy bien. Justo como les decía, el anexo 1 tiene 6 columnas.
Y cada columna tiene su respectiva fila en el cuadradito de abajo. Entonces ustedes tienen que agarrar columna 1, tipo 1, y te vas a fila 1. Lo que te diga la fila 1, eso va a aplicar. Te aplica fila 2, que digo columna 2, que es tipo 2, te vas a fila 2. Y así vas. O sea, en realidad cada bloque te va a aplicar, obviamente, de cada columna de tipo 1, tipo 2, te va a aplicar cada fila. Justamente eso había tenido problema en la 239, que no se entendía muy bien, pero ahora ya lo han dividido. O sea, cada fila está correspondiente. Así que lo que te aplique en el tipo 1, tú tienes que irte abajo y ver cuál fila te aplica, porque las filas están tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Así que lo que te indique la fila, y si en esa fila, no sé, no colocaron algo, colocaron en la siguiente fila, tú puedes aplicar, no hay ningún problema. Ahora, dentro de profesionales de la salud, también hay una norma que te indica del Ministerio de Salud. Ahorita no la tengo, justamente la estoy buscando, pero hay una norma que te indica quiénes son los profesionales de la salud. Aparte de la 448, ¿no? Pero hay una norma también que te indica cuáles son los profesionales de salud, quiénes podrían ser y quiénes no. Mientras voy contestando otras preguntas, si quieres la busco, por acá lo tenía. Sí. A ver, voy a revisar. Bueno, no, pueden seguir con otras preguntas, ¿eh? Mientras yo voy buscando. No, solo una más, que creo que tú lo habías contestado en el chat. Si un ingeniero con capacitación o con especialidad de salud ocupacional puede, digamos que puede cumplir la función del profesional de la salud. Si puede ser considerado profesional de la salud. Sí, justo eso te indica la norma. O sea, si tiene la capacitación de acuerdo al anexo 1 en la fila, sí podría cumplir. Pero como vieron en el anexo 5, tiene que estar colegiado. En el anexo 5, que muchas personas no se dan cuenta, en el anexo 5, aparte del anexo 1 que te dice cada fila, le digo cuál es la característica. Y por ejemplo, en el 1, ya vamos a tomar el 1. Imagínense que fuera un ingeniero, a ver. Se podría solicitar apoyo profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación. Ahora, profesional de la salud según la 448 es el que hace la vigilancia, ¿ya? En tu empresa, ¿ya? Que no reemplaza al médico, ¿eh? Por ejemplo, tú podrías ser tipo 1 y tu profesional podría ser un profesional que no es médico o tipo, inclusive hasta tipo 4, porque en tipo 4 sigue siendo enfermería. Pero cuando tú tienes personal que le da COVID-19, el seguimiento, lo dice la 448, es médico. Ya no lo hace tu profesional de la salud, el seguimiento, la alta epidemiológica, la alta sintomatológica, la hace el médico, ya no lo hace el profesional de la salud, en esos casos que tengas casos confirmados. Para hacer tu seguimiento, controlar tus controles de plan de vigilancia, tu temperatura, la ficha epidemiológica, las capacitaciones, todo lo que te dice, no hay problema si tienes del 1 al 4 desde profesional de la salud o enfermero. Pero de todas maneras, cuando tú tienes casos confirmados, el seguimiento lo tiene que hacer obviamente un médico ocupacional y la alta sobre todo la tiene que dar un médico. No, pero yo soy tipo 1, el profesional de la salud tiene que dar el alta. No, porque el profesional de la salud no necesariamente es médico. Y sí, la norma sí te dice que el alta la tiene que dar un médico, lo dice claramente. Entonces, ¿por qué la norma me dice que puede ser profesional de la salud? Sí, te dice normal, para dar el seguimiento, implementar los controles, de todo lo que han visto lo puede implementar un profesional. Pero ya cuando tienes casos confirmados, el que ha estudiado 9 años, 12 años, 15 años para conocer los síntomas, evaluarte físicamente, sintomatológicamente y darte el alta, es el médico, no el profesional de la salud. Un diplomado en salud ocupacional, por ejemplo, una capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior, cualquiera que fuere, o de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, o gestión de riesgos de desastres para implementar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, cualquiera de sus veces ya. Una persona que haya decidido una de estas capacitaciones que son muy buenas, específicas, que tienen toda la validez, no va a suplir ni 9 años, ni 12 años, ni 15 años de un médico. Sobre todo para darte el alta, porque les dije que el alta la da un médico. A pesar de que todavía está en anexo 1, si tienes personal y va a regresar en 14 días, esa alta la tiene que dar un médico, no la va a hacer el personal de la salud. Y lo que te indica acá, si eres un profesional, soy un ingeniero, que al final tengo como mínimo una educación superior, es que sí la tengo, y tengo obviamente una capacitación otorgada en salud ocupacional por una educación superior, por un instituto de educación superior, o tengo una capacitación en seguridad y salud en el trabajo, o una capacitación en gestión de riesgos o desastres, o tengo una capacitación para implementar un plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, podría aplicar las veces el que da el seguimiento al plan de vigilancia, ¿correcto?
pero que no reemplaza a un médico y no reemplaza en el caso del seguimiento epidemiológico. Muy bien. Al parecer ya no hay más preguntas. Estamos justo en el tiempo. Queremos agradecer a Fabio y a Antoinette. Hemos mantenido una activa participación de espectadores. Se ha mantenido durante todo el webinar y eso es un buen indicador. Queremos agradecerles por sus presentaciones y aportes brindados. Definitivamente el día de hoy nos ha permitido aclarar varias dudas y brindar muchas luces sobre la ruta a seguir para la elaboración e implementación de los planes de vigilancia, prevención del COVID y específicamente en micro y pequeñas empresas o empresas asociativas que son las unidades productivas que en este caso el CITE, CEDEPAS Norte trabaja, ¿no? Ahora para finalizar, quiero invitar a los participantes a llenar una encuesta de evaluación que aparecerá en la pantalla de cada uno de ustedes. Sin más, nuevamente reiterar las gracias a Fabio y a Antoinette por su colaboración y apoyo. Y en nombre del sitio agropecuario CEDEPAS Norte, les agradezco por su participación y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad o un próximo webinar. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Fabio. Gracias, Antoinette. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Antonella, gracias también, un gusto. Un gusto, Fabio. Por favor, sigan llenando la encuesta. Muchas gracias.